Amigos, ¿cómo están? Hoy tenemos un video completamente diferente porque traigo un gran invitado, un, un señor, un hombre que yo admiro muchísimo porque tiene un extraordinario canal de YouTube con muchísima información y como él me acaba de decir, buscar soluciones, no solamente informar. Y este creo que va a ser un gran podcast porque nos vamos a echar a andar. Vamos a hablar de algo que nos da mucho miedo, que es, lo sabemos, la separación, pero la muerte también, porque muchos de nosotros hemos perdido gente que amamos, familiares, o quizás tenemos una enfermedad mortal, algo que nos tiene paralizados, apanicados. O sea que vamos a escuchar a este señor, que espero que se vea. La muerte no existe, es un extraordinario libro que lo pueden conseguir en Amazon, precioso, llega muy rápido. Y yo antes que nada te quiero dar las gracias, Cristian, por haber aceptado venir a este podcast. Muchísimas gracias y preguntarte por qué escribiste este libro. Primero que todo, muchas gracias. Me siento muy honrado de acompañarle con toda su comunidad, que es muy linda. Ese libro lo escribí como un acto de responsabilidad con mi vida. Y lo digo de esta manera, cuando yo veo tantas personas pasando por el sufrimiento ante la pérdida de seres amados, y uno tiene la información que es verídica, no es información producto de la motivación o que simplemente es un acto de intención bonito para ayudar a alguien y decirle la muerte no existe. No, la evidencia existe, la evidencia existe. Y cuando uno conoce una verdad y cuando uno ve a tantas personas en estado de sufrimiento y uno sabe que esta verdad puede ayudarles, como le han ayudado a miles de personas, hay que hacerlo. No es fácil en una sociedad como la nuestra que cuando se le dice algo que rompe todas las creencias que hemos traído a lo largo de todas las generaciones, donde nos han dicho que la muerte es el final de la vida y cuando uno muere todo termina, y resulta que no es así, es todo lo contrario, cuando uno muere la vida empieza y continúa en un proceso muy lindo, pues había que hacerlo. Y hace 4 años atrás yo hago un video en mi canal de YouTube donde hablo de qué sucede después de morir. En pleno momento difícil de la humanidad, donde todo el mundo sentía que se estaba muriendo, muere un amigo mío muy cercano en cerca a Madrid. Estaba recordando de que la ciudad, pero ya me acordaré. Él muere médico. Yo vi a su familia sufriendo, a su hijo sufriendo, a todos sufriendo. Y entonces dije, voy a contar lo que yo sé de la muerte. La muerte no existe. Y hice un video de la forma más inocente del mundo. O sea, simplemente yo dije, si me escuchan 3 o 4 personas, está bien, es perfecto. Lo hice y lo que sucedió un año después es que la gente empieza a escribirme de todas partes diciéndome lo que usted dice es cierto, a mi papá le pasó, a mí me pasó, yo he vivido una experiencia cercana a la muerte, lo que usted comenta tiene toda una veracidad porque a mí también me aconteció. Entonces hice ese libro. 4 años después de haber escuchado más de no sé cuántas cientos de personas que han tenido experiencias espirituales, que han vivido el fenómeno que se denomina encuentro cercano a la muerte, que no es otra cosa más que pérdida de signos vitales, y todo lo que narran estas personas que clínicamente están muertas es sorprendente. Y este mismo caso le está sucediendo a gente, a los médicos especialistas, a abogados, a personas de influencia. O sea, porque aquí detrás hay un propósito de amor muy grande y es que el mismo universo, Dios o la vida, como quiera cada uno llamarlo, permite que estas personas vivan la experiencia para que le cuenten a los demás, a quien esté dispuesto a oír. Porque como digo, la creencia se cruza cuando yo digo la muerte no existe, inmediatamente aparece un rechazo. Y Eso es claro, una locura, eso es una blasfemia, viene el ataque de la reacción normal e instintiva de alguien que está escuchando algo que contradice lo que ya cree, pero que tampoco se ha dado la oportunidad de investigar. Y cuando uno empieza a estudiar, uno empieza a indagar y uno empieza a investigar, todo va cambiando y uno va entendiendo que esta es una realidad que ha vivido siempre entre nosotros y que jamás nadie ha muerto, que no hay nadie que haya fallecido, que se haya eliminado de la vida. Una cosa es el cuerpo y otra cosa es la parte espiritual. Y eso es un tema para irlo ampliando poco a poco, pero nosotros, en la esencia que somos, nadie va a morir jamás. ¿y qué será nuestra alma? Se desprende del cuerpo. Y una pregunta que muchas personas quizás tienen es,
¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué es tan doloroso? Porque tenemos muertes como cánceres, como enfermedades degenerativas, pero ¿por qué con tanto dolor? El sufrimiento es necesario. Muchas veces es necesario, no siempre es necesario, pero muchas veces es necesario para que el alma logre su proceso de evolución. Para poder entender qué somos alma, debo citar unos ejemplos y unos casos para que la comunidad, su comunidad, nos pueda comprender. Voy a colocar este ejemplo, que lo hago siempre en primera persona para poder que la comprensión sea mucho más sencilla. Estamos conversando los dos. Anastasia está conversando conmigo, estamos conversando juntos, cuando de pronto en este mismo instante a mí me da un infarto. Caigo desmayado acá en esta silla donde estoy sentado. Inmediatamente aquí mi familia se dan cuenta de que algo pasó porque estaban viendo esta entrevista y tumban la puerta, entran, estoy en estado inconsciente. Es decir, no puedo ver, no puedo escuchar, no puedo sentir, estoy aquí tirado en el piso porque quedo inconsciente. Me llevan a una clínica y hacen lógicamente la reanimación o me llevan a cuidados intensivos. Estoy contando casos que escucho todo el tiempo y permanentemente y que tengo cientos de ellos. Estando en cuidados intensivos 3 días después, Anastasia, yo despierto y de pronto vienen mis hijas a visitarme después de estar unos días en la clínica. Me dice, papá, qué bonito, que le agradecemos a Dios, que no moriste, todo lo que usted quiera. Y entonces uno le dice, mi vida, cuando usted recibe el mensaje de que yo estaba en la clínica, que me había desmayado, usted abrazó a su niño, a su hijo, a mi nieto, le dio unos besos enormes, usted estaba en pantaloneta y estaba en sandalias y el niño estaba jugando con su patín y le describo absolutamente todo lo que está pasando. Y la primera pregunta de sorpresa es, pero si usted estaba en la clínica inconsciente en una unidad de cuidados intensivos, ¿cómo podía ver eso? La respuesta siempre es la misma, Anastasia. Yo estaba ahí como alma, yo estaba viendo todo lo que estaba pasando. Esto que yo estoy diciendo le ocurre a todas las personas que han vivido un encuentro cercano a la muerte. Son testigos de sí mismo. Le voy a colocar un ejemplo. El doctor Del Río, un médico español que entrevisté y que pues, ya somos amigos, está en su casa, tiene unas arritmias cardíacas, cae inconsciente en la sala de su casa, en medio de 2 sillones, con él mismo lo expresó, y de pronto él dice, yo empiezo a ver mi cuerpo, yo empiezo a ver mi cuerpo, y me pregunto, si ese cuerpo soy yo, ¿quién es el que está viendo? Pues el que está viendo es el alma. Y el alma tiene la capacidad de viajar al nivel de pensamiento cuando un suceso como este ha acontecido. Escucha lo que están hablando los médicos en el momento en que están haciendo la reanimación. Ve todo lo que está aconteciendo en observación detallada de todo lo que está sucediendo alrededor de esa angustia médica por poder devolvernos la vida. Pues la persona está aquí arriba viendo todo lo que está pasando y todo lo que está aconteciendo. Y cuando vuelve en sí, va a contar historias que son impresionantes. La primera, que no hay dolor. No, no hay dolor, es solo oído. En la muerte no hay dolor. En la muerte, independientemente del tipo de muerte que tengamos, no hay dolor. Cuando hablo de la muerte, estoy hablando de esa transición, de ese cambio de dimensión. Puede ser una enfermedad que se está viviendo, pero todo esto tiene un contexto muy amplio que creo que el tiempo nos da para irlo explicando poco a poco. Cuando yo ya sé que soy alma, cuando yo ya sé que tengo, que la esencia mía no es el cuerpo. El cuerpo tiene una fecha de caducidad que está pactado álmicamente desde antes de llegar a este plano humano. Todo esto suena muy difícil de comprender. Yo tuve que durar más de 20 años estudiando Anastasia para poder aceptar lo que comprendí. Uno no puede aceptar cosas que no comprende. Por eso cuando nos están escuchando, ¿cómo así? O sea, uno sabe cuándo se va a morir. El alma de nosotros sabe cuándo va a trascender. No es que vaya a morir, porque el alma jamás muere. El cuerpo tiene un tiempo determinado en este plano humano. Vamos nosotros a una dimensión, se viven momentos muy lindos que si usted quiere los comentamos, y luego continúa el recorrido del alma. Nosotros somos seres espirituales que estamos encarnados en un cuerpo para vivir experiencias humanas, porque este plano humano simplemente es una escuela en la cual nosotros venimos a experimentar muchas realidades que no son verdades para la evolución de nosotros mismos como alma.
Cuando digo realidades, estoy diciendo, ¿la muerte es una realidad? Sí. ¿Es una verdad? No. ¿Por qué no? Porque nadie muere. Porque eso lo hemos verificado, lo hemos comprobado y la evidencia está. La verdad es que no hay muerte. La realidad es que vemos un cuerpo tirado en algún lugar y uno dice, la persona se murió. No es cierto. Esa alma está ahí siendo testiga de sí misma. Esa alma está escuchando todo lo que está pasando. Esa alma está visitando a la velocidad del pensamiento sus seres amados, viendo qué está aconteciendo y trata de decirles a todos ellos, yo estoy bien. No se preocupe que yo estoy bien, pero no lo escuchan. ¿Sabes qué? Sí, yo te voy a platicar que yo tuve una experiencia, Cristian. Cuando mi hermana falleció, yo estaba, pero bueno, fue un dolor porque fue inesperado, jovencita, ya sabes, el caos, ¿no? Y yo estaba obsesionada con que quería verla. Yo estaba obsesionada, quiero verla, quiero verla, quiero verla, quiero verla. Y una noche, durmiendo, mm, mi cuerpo, sin yo hacer nada de meditación, nada, mi cuerpo, mi alma se desprende de mi cuerpo, pero así fuertísimo. Ajá. Yo no, o sea, yo ni siquiera había vivido algo así antes. Y me voy y me veo allí acurrucada como un feto. Y subo, porque sí, así sentí yo que subía, y vi a mi hermana. Y vi a mi hermana que siento que fue un regalo, porque yo estaba desesperada que me dejara verla. Y lo único que me dijo fue, no, ella me decía Natalia. Entonces me dijo Natalia, y fue todo. No te puedo decir que yo fui y vi, no, fue como diciéndome, aquí estoy. Y la vi hermosa, con su pelo, todo normal. Y luego como que a mí me vino miedo y dije, quiero bajar, o sea, me voy porque Sí. mis hijos eran chiquitos, todo, no sé, porque sentía que estaba desprendida. O era como un globo, ¿no? Entonces, ahí como que empezó también para mí un como despertar de conciencia de entender que hay otro mundo que existe, que está acá, que es real y que estas cosas que tú platicas tan interesantes en tu libro, de verdad, tan interesantes y que lo haces tan fácil, ¿no? Porque también tienes el don de que no tenemos que sacar la enciclopedia para poder, no, o sea, tan fácil, tan digerible y tan ameno y tan curativo, porque es la separación la que nos duele, ¿no? Y la incertidumbre que no sabemos qué pasa. Cuando vamos teniendo la información, cuando nos vamos relacionando con todo esto, yo sé que un día vamos a llegar a, como dicen los grandes maestros, que un día vamos a llorar por los que nacen y vamos a sentir felicidad por los que parten. Qué bonito, ¿no? Porque sí, es muy lindo, porque vamos entendiendo el por qué y vamos a entrar en un tema, al mismo tiempo lo vamos relacionando y usted por favor me va corrigiendo, me va generando esos espacios. Nosotros vivimos múltiples vidas. No vamos a hablar de muchas cosas ahora, vamos a centrarnos en una que está verificado y se habla de la reencarnación. La reencarnación, cuando esta palabra se menciona, inmediatamente choca de nuevo en las creencias religiosas. Pero yo no hablo desde la religión, yo no hablo de la motivación, yo no hablo del dar esperanza o decir cosas porque a mí se me ocurrieron. No, es que la evidencia existe. La evidencia existe. La Universidad de Virginia, a través de los últimos 50 y algo de años, creo que 55, 60 años, fundó un departamento a su interior que lo fundó el doctor Ian Stevenson. Este hombre empezó a vivir una experiencia muy linda, psiquiatra infantil, un hombre investigador, un hombre de ciencia. Empieza a recibir la visita de muchos padres de familia angustiados porque sus hijos, cuando estaban durmiendo, empezaban a tener pesadillas y gritaban como si se estuvieran muriendo. Eso sucede más o menos en la edad entre los 3 y los 8 añitos. Eso es más o menos el rango de edad en el cual esto acontece. Y los niños gritan y gritan y gritan y gritan y entonces como se vuelve frecuente, los padres se angustian. Y en ese tiempo pues empiezan a buscar al doctor Stevenson. Y van y lo buscan y el doctor empieza a acompañarlos, pero los niños empiezan a decirle al doctor Ian, a darle datos exactos, fechas exactas. Voy a colocar un ejemplo. Es que le dice, doctor Ian, es que
yo vuelvo a ver cuando yo iba piloteando un avión y era el año de 1930 y estábamos en una guerra con otro país y yo era el capitán tal y le da un nombre y el capitán del portaaviones en el cual mi avión se trasladaba era el comandante tal o el capitán tal y le da datos de referencia y le dice cuando mi avión fue impactado cayó y le da todas las coordenadas y el doctor Ian Stevenson dice, aquí hay algo más que yo no entiendo. Entonces empieza a verificar la información, empieza a buscar toda la información que había en relación a eso y empieza a encontrarse que con lo que ese niño estaba hablando y que lo estaba atormentando había acontecido en la vida diaria, había sucedido tal como el niño lo había dicho. Ah, Entonces el niño estaba soñando o estaba recordando. Hay un tema que es muy interesante. Despierta en él su deseo de investigar y empieza a hacer investigaciones y al momento de su muerte, porque el trabajo continúa, ese trabajo sigue todavía vigente, dejó documentados, atención a esta palabra que es muy importante, documentados más de 4.000 casos verificados de reencarnación, de personas que han vivido exactamente la misma experiencia. Eso explica algo como lo que vemos nosotros hoy por redes sociales, donde sale un niño de 5 o 6 años tocando el piano de manera magistral y uno dice, es que el niño es un genio. No, no es ningún genio. Él ya sabía tocar piano cuando nació. Viene de una vida anterior en el cual sin duda alguna fue pianista, ¿no? Y vuelve y reencarna en esta vida y recuerda rápidamente quién es y cuando ve un piano se sienta y empieza a tocar sin nunca haber recibido una clase en esta nueva encarnación. Es decir, tenía 5 años y jamás había visto un piano. Y se sientan y tocan. Tengo amigos cercanos que han vivido esa experiencia. Entonces, cosas como estas nos van dando a nosotros unas luces muy importantes de que a través de la evidencia científica que se ha captado, porque hay mucha información sobre este tema, solamente que cada uno vive ocupado en lo que le corresponde, por lo tanto, si uno conoce todo esto, porque yo me dedico a esto todo el día, pero la evidencia está ahí. Y cuando uno dice hay reencarnación y somos alma, ahí viene todo un tema de apertura supremamente lindo, el hecho de entender que la muerte no existe, el hecho de entender de que nadie jamás ha muerto, el hecho de entender de que aquí volvemos muchísimas veces, Anastasia, muchísimas veces. Pero la pregunta es, ¿a qué tenemos que volver? ¿Por qué tantas veces? ¿por Ese es un qué? tema mucho más profundo. ¿Por qué tenemos que volver tantas veces? Si allá está Po- más bonito, ¿no? claro, pero es que allá arriba no se aprende nada. O sea, nosotros estamos en una dimensión, en este plano humano, vamos a colocarlo para poder hacerme entender, en este plano humano es donde se viven todo lo que el alma necesita aprender para su nivel evolutivo. Lo voy a colocar, voy a empezar a hacer unos pequeños apuntes como para poder tener un poco de claridad. ¿Por qué tenemos que regresar tantas veces? Porque tenemos dos cosas que aprender. Dos, como alma. Estoy hablando como alma. En la vida pasada tal vez yo me llamé Claudia y viví en el año 1800 y en el año 1500 tuve otro nombre y tuve otro género, qué sé yo, pero cada encarnación que vamos teniendo tiene un propósito. Y el propósito es que el alma llegue un día a alcanzar dos resultados muy importantes y son los siguientes. El primero, aprender el amor incondicional. Ese es uno de los puntos primeros. Y el segundo, aprender a ser feliz, aprender la felicidad. Eso significa cero sufrimiento. Felicidad bajo ese concepto y bajo el concepto que me tomó años poder aceptar, es que la felicidad significa cero sufrimiento. Si uno no está sufriendo por nada, usted es una persona en armonía, en paz y tranquilidad. Vivimos en un mundo donde nos ofrece absolutamente todo para vivir en perturbación. Los medios de comunicación lanzan noticias todos los días, tengo conflictos con mi pareja, conflictos con todo el mundo, vivo angustiado, esa angustia permanente de un nivel de pensamiento en aumento, creciente y constante, de una energía negativa que vamos generando producto de lo que pensamos. Las personas viven enfermas, nosotros mismos somos los que nos enfermamos, nosotros mismos somos, o sea, nosotros mismos creamos la realidad que vivimos y que no nos gusta y que tanto detestamos, pero la mirada es afuera. Siempre estamos pensando por culpa de Pedro, de Juan o por culpa de X o Y, es que yo soy infeliz. Y no es así. No es así. El sufrimiento viene por desconocimiento, por ignorancia. ¿Ignorancia de qué? De que todo lo que nos sucede siempre es para bien, solamente que no lo logro comprender ni lo logro aceptar porque no comprendo.
No, o sea, que es para bien a mí que alguien me robe, sí es para bien. Si vivo esa experiencia, si me corresponde vivir esa experiencia, es para bien. Si mi esposa se va con alguien que le guste más, y eso es para bien, claro que es para bien. Porque nosotros cuando vamos comprendiendo que somos alma, que venimos a vivir experiencias, que todas las almas viven las experiencias que le corresponden vivir para un día, poder aprender la felicidad, que es el sufrimiento, y poder aprender a amar incondicionalmente. No el amor que nosotros damos, que si alguien me quiere, yo lo quiero, y si no, no es así. Si me da la razón siempre, y si está de acuerdo conmigo, lo quiero, y si no me da la razón, entonces no lo quiero. O sea, el amor incondicional significa un desprendimiento absoluto y total y un reconocimiento inmediato de saber que el otro también soy yo. Y que el hecho de que yo ame a una persona es una manifestación clara de que me estoy llamando a mí mismo. Entonces, todo esto tiene un contexto, cada vez uno va ampliando más para poder uno lograr que alguien logre la comprensión suficiente y necesaria para aceptar de que todo lo que sucede en este plano humano, a pesar de que se vea como un caos, es un caos perfectamente organizado para que el alma de todos nosotros evolucione. Cierro con esto para no extenderme mucho en esta respuesta porque yo sé que tiene muchas aristas que hay que revisar. Todos somos alma. Somos 8.000 millones de almas que estamos encarnadas en un cuerpo en este plano humano. Y las 8.000 millones de almas venimos a experimentar cualquier cantidad de experiencias para su aprendizaje. ¿Esas experiencias cuáles son? Traición, robo, violación, muerte, todas las cosas que tenemos que vivir como parte del entrenamiento acordado por nosotros antes de llegar aquí. Entonces, si somos 8.000 millones de almas que estamos encarnadas en, en cuerpos, en este plano humano, es normal y completamente lógico entender que este mundo es un caos mirado desde lo egoico, desde lo egoico. Claro. Pero cuando lo miramos desde lo espiritual, es perfecto, porque cada uno está viviendo las experiencias que tiene que vivir. ¿Y sabes qué, Cristian? Muchas veces yo creo que la frustración más grande que nos viene a todos, yo tengo una comunidad muy grande que manejamos mucho la parte de la pareja, el amor, y yo siempre los llevo a una frase que es amarnos a nosotros mismos, Así que es. como es arriba es abajo, como es adentro es afuera. Entonces, desde el merecimiento, yo siempre, bueno, yo más bien yo también tuve una transformación bastante importante a nivel espiritual. Y me di cuenta que si no transformas adentro, si no hay un cambio adentro importante, vas a seguir reflejando lo mismo. Y como tú estabas diciendo, venimos a aprender, venimos a transformarnos. Y esta es una parte que es real. Queremos que todo cambie afuera para nosotros cambiar. Y es un cambio interno. Y parte de esto también es entender que venimos a vivir ciertas experiencias, a transformarnos. Y nos empezamos, yo no sé si te pasó a ti cuando comenzaste a entrar en este mundo, que empezaron a cambiar cosas. A Sí, veces hay claro. crisis. No sé si te pasó algo así. Sí, En mí claro. sí. Es necesario. Se van O sea, personas, llegan las crisis personas, podían ya estar, pero no las veíamos. Pero al momento de empezar un camino espiritual las empezamos a ver. Pero siempre habían estado ahí. pero te das cuenta cómo te mueven Claro, de un ahora nos lugar damos a cuenta. otro. Así es, así es. Todos venimos a este plano humano a vivir experiencias. Hablemos de la relación de pareja. Hablemos de que no sé si en su país sea muy común, pero aquí a veces alguien al referirse a su pareja o su expareja, lo primero que dicen es, no me hable de ese señor, no, ni me lo nombre. Y se tiene un sentimiento de odio profundo hacia ese que me ha hecho sufrir. Así Pero es. resulta que no es así. No existen los enemigos, no existen los verdugos, no existe nada de eso. Lo que existe, y lo voy a colocar en contexto, ojalá con la mejor capacidad que pueda para hacerme entender, nosotros somos alma que venimos a vivir experiencias. Cuando parte de la experiencia que tenemos que aprender a vivir en este plano humano es aprender a colocar límites, a amarnos a nosotros mismos, a colocar el respeto que tiene que colocar
Y ese es el aprendizaje que necesito vivir en esta encarnación. ¿Qué es lo mejor que puedo contratar como entrenador para que yo logre esto? Pues una persona que me trate mal, pues una persona que no respete mi vida, una persona que me maltrate, una persona que me ofenda, una persona que haga muchas cosas en contra de mí. Antes de llegar a este plano humano hemos hecho contratos álmicos. Difícil de aceptarlo, lo entiendo, y no tienen que aceptar ni una sola palabra de todo lo que yo diga aquí en este espacio suyo, ni una sola, pero sí los invito a investigar y a estudiar, que eso ya cambia el panorama cuando uno empieza a investigar todo esto, que tiene un contexto muy amplio, supremamente amplio y lo vamos comprendiendo. Entonces, como yo estoy en otra dimensión, nadie muere, vamos a colocarle en un ejemplo, me tocó el turno a mí otra vez, esta no es la primera vez, otra vez. Voy a ese plano humano y en ese plano humano llego allá y me dicen, Cristian, qué bueno, que bueno, vivió sus experiencias, sí, pero en esta parte del amor propio, usted falló. Usted permitió el irrespeto, permitió la ofensa, permitió el engaño, permitió que con usted mismo hicieran mil cosas y usted nunca reaccionó. Sí, yo pensé que eso era ser bueno. No, 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 no. Así no es. Como no entendió, ahora que regrese a este plano humano, como tuvo un profesor tipo doble A, por hacerlo llamar de alguna manera, ahora le vamos a colocar un profesor triple A, es decir, de un nivel superior, para que haga lo que tiene que hacer y usted despierte en amor propio. Entonces vuelvo y nazco, ahora nazco como mujer en esta encarnación y traigo a mi vida un tipo narcisista, arrogante, maltratador, ofensivo, y uno diría, no, pero terrible lo que me está pasando. No es terrible. Esa persona no es ningún enemigo. Esa persona simplemente es un entrenador que vino a decirle a usted, a través de sus acciones, que aprender a quererse es fundamental. Que aprender a decirle a alguien, sabe que no estoy de acuerdo con esto. Que vino a decirle, si tiene miedo a enfrentar la vida sola o solo, con el caso que sea, pues va a tener que vencer el miedo, porque cuando nosotros nos enfrentamos a este tipo de situaciones, no es porque la vida nos esté castigando, no es porque esa persona sea mala, no, cada uno cumple con el propósito que tiene que cumplir. Yo le hago colocar un ejemplo actual. Yo tengo una relación de pareja muy bonita en el cual el respeto es la base fundamental de nuestra relación. Ni ella va a permitir que yo sea irrespetuoso, ni yo le voy a permitir que sea irrespetuoso conmigo, donde viole mi dignidad o mi vida o yo la de ella. Entonces, esas son las relaciones sanas, pero para poder llegar ahí, muchas veces tenemos que atravesar momentos en los cuales sentimos que esa persona que tenemos en casa es un enemigo y es un enemigo a derrotar. Y no es así, es un amigo disfrazado de enemigo que vino a recordarme que yo todavía no he aprendido lo suficiente a quererme lo necesario para poder confiar en mí mismo, de que solo también puedo salir adelante y ese miedo, producto de heridas que he traído en mi vida, me vuelven dependiente de alguien y adicto de alguien que creo que si la persona se va yo no voy a poder. Resulta que ese problemita, entre comillas, que estamos viviendo, es simplemente una de las razones por las cuales en esta encarnación usted vino de nuevo a este plano humano. Es una oportunidad que la estoy viendo. Todos los problemas que se nos repiten permanentemente es el destino que nosotros traemos en esta encarnación. ¿Destino qué significa? Aquello que se me dificulta, aquello que me talla, aquello que me duele, aquello que me molesta, aquello que me incomoda, llámese como se llame la situación. Entonces, ese destino nosotros lo traemos. ¿Por qué? Porque es parte del plan del alma, parte del plan del alma. ¿Cuáles son las lecciones? Es igual que si los dos entráramos a estudiar en una universidad, ahora en México o en cualquier país, y uno dice, yo quiero ser médico. Ok, estas son las materias que tiene que estudiar. Y cuando estoy desarrollando la carrera, yo empiezo a sentir que el profesor es un verdugo, que no, si yo lo contraté, yo fui a la universidad y pagué para que ese profesor me enseñara a mí. Aquí sucede lo mismo, solamente que no somos conscientes de ello. Por eso cuando empezamos a entrar en el mundo espiritual y empezamos a entender cómo funciona el mundo espiritual, los enemigos desaparecen. No existen los enemigos. Eso es una imaginación egoica humana y por eso es que sufrimos. El sufrimiento es ignorancia. ¿Cuál es la ignorancia? De creer que a mí me están atacando, no, me están ayudando. Yo sé que no es fácil comprender esto de buenas a primeras, y menos porque un señor desconocido viene aquí y dice algo como esto.
Pero lo que yo comparto ha sido lo que yo he verificado en mi vida y he estudiado en mi vida a lo largo de muchos años para poder salir de esa ignorancia profunda que ante cada suceso que experimentaba en mi vida, el sufrimiento me atrapaba, incluida la muerte. Muere alguien y entramos en estado de sufrimiento. ¿Por qué? La verdad no ha muerto, pero la realidad que nos está mostrando, si lo miramos desde el ego, nos dice que sí. En la relación de pareja pasa lo mismo. Yo puedo odiar a una persona, pero resulta que esa persona tiene un propósito y acordado conmigo, que es lo más interesante. ¿Para qué? Para mi evolución como alma. Si no aprendo la lección, me voy de este mundo como mártir, pensando que la vida fue cruel conmigo y que la vida no me amó y que Dios me castiga. Y cuando llega ya a la revisión de vida, porque existe la revisión de vida, me dicen, ay, Cristian, reprobó la tarea. Entonces, como este profesor no logró enseñarle las cosas como se necesitaba, pues le conseguimos uno que tiene doctorado, es decir, alguien que venga a generarme más sufrimiento hasta que yo logre reaccionar y yo logre decir, no permito más esto que está pasando en mi vida. Y cuando ya lo permito y aprendo a amarme y aprendo a quererme, entonces el profesor ya no es necesario, desaparece y la materia está aprobada. Y así en cada área de nuestra vida. Y fíjate que suena tan fácil querernos, ¿no? Sí, Suena, pero no es fácil. no, Es todo mundo quiere todo el mundo dice, no, si yo me quiero, voy al gimnasio y no tiene nada que ver. Es algo mucho más espiritual, es conectar contigo, es quererte, es no permitir que te lastimen, es respetarte y entender que eres un alma tal como tú lo estás diciendo acá y que también tienes derecho a la felicidad, ¿no? Y al amor. Pero nos cuesta muchísimo, nos metemos en el dolor y otra vez en el sí, dolor hasta que nos cae el 20. Nos gusta así la es. mala vida, el sufrimiento, Cristian. Porque la mente, a ver, para poder alcanzar ese proceso de armonía en nuestra vida se necesita entrenamiento. Mucho. Se necesita mucho entrenamiento. Lo que voy a decir lo digo con un profundo amor, con la mejor intención, jamás con ningún tipo de intención de ofender o dañar a alguien, no. Pero somos muy perezosos. Ah, claro. La humanidad es muy perezosa. La humanidad quiere lo que el otro tiene, pero no quiere hacer lo que el otro ha hecho para lograr lo que tiene. ¿Eh? Envidiamos al que vive en paz, pero cuando uno le pregunta a alguien, ¿y usted qué ha hecho para tener paz? Yo digo, no, yo me levanto a las 5 de la mañana, hago meditación una hora, he leído 1000 libros, he ido a 50 cursos, he hecho tal, he hecho todo esto y llevo 25 años entendiendo y hasta ahora entendí lo que entiendo. Dice, 25 años. No, yo no, eso no lo voy a hacer. Porque vivimos en un mundo que nos ofrece tanta entretención que solo el sufrimiento nos detiene para ponerle atención a la vida. Por eso el sufrimiento es tan importante. Muchas personas han logrado encaminarse espiritualmente luego de vivir la pérdida de su gran amor, la pérdida de su hijo, la pérdida del compañero de su vida, la pérdida de todos los planes de existencia que se tenían. Cuando uno dice, con mi esposa voy a vivir los 10 años próximos de esta manera y apenas lo están planeando y lo han organizado perfectamente, uno de los dos muere y se acabaron los planes. Y ahí empieza una nueva vida. Por eso hablábamos los dos hace un momento atrás algo que es muy importante. Para poder vivir esta existencia tenemos que morir dentro de esta existencia. ¿Y qué significa morir dentro de esta existencia? Que el ego no sea el que controla mi vida. Qué La difícil. muerte del ego y el nuevo nacimiento en esta misma encarnación. Cuando ya Reinventar. reconozco, es una muerte. El ego, que es una bendición, porque está ahí, el ego no es una creación divina, es una creación humana con el permiso divino. El ego es un miedo, es un temor, es una competencia, es una rivalidad. El ego se manifiesta de muchas formas todo el tiempo y todos los días vivimos en el estado de ego y cuando no hemos sido observadores de él, es una persona que necesita mucho reconocimiento, mucha admiración, mucho aplauso, o sea, necesita muchas cosas porque su ego se fortalece de sentirse importante y superior a todos los demás. Y entre más se siente así, entonces tengo más cosas y me identifico con las cosas. Y si tengo dinero, entonces soy una persona importante y entre más dinero más soy. Y de pronto un día la vida me dice, es que usted no ha entendido cómo funciona esto. ¡Pum! Quiebra económica. Y ahí empieza otro proceso. A todo el mundo le pasa, no, le pasa al que le corresponde lo que le tiene que pasar.
y vive un duelo de otra manera. Ahora le da pena mirar a los ojos a los demás, porque ya no siente que ya no es, porque su identidad estaba con el dinero. Su identidad, como le pasa a veces a los políticos cuando tienen poder, que cuando ya no lo tienen, ya no son las mismas personas, porque viven el duelo de la pérdida del poder. Y muchos terminan en enfermedades mentales y psiquiátricas porque ya no son lo que su ego sentía que se merecían, que era una alfombra roja, un aplauso y un montón de personas a su alrededor, y camionetas y escoltas y todo ese tipo de cosas que le hacían sentir al ego muy importante y de pronto, ¡pum!, ya no. Esos son duelos que se tienen que vivir, pero que son momentos muy importantes. En este mundo, mi querida amiga, todo es perfecto y maravilloso. A mí pocas veces hoy aparece algo que me perturbe. Claro, sigo en mi aprendizaje y yo no he llegado a ninguna parte. Yo estoy en prekinder, o sea, antes de entrar a primero primaria, yo estoy antecitos de eso, de mi camino espiritual. Pero con lo poco que he aprendido, tengo la confianza suficiente para saber que todo lo que acontece en este plano humano tiene un propósito y es de amor. Jamás, yo creo en Dios. Yo creo en Dios, por supuesto que creo en Dios. Existe una energía suprema que ha creado todo esto y que nos permite a nosotros ser parte de Él mismo, porque cada uno lleva dentro una señal muy bella o una comunicación muy bella que es nuestra alma con ese mundo espiritual. Yo creo en Dios. Pero cuando empezamos nosotros a mirar, muchas personas le culpan a Dios de todas las cosas que van aconteciendo en su vida, ¿no? Y yo pienso a veces y cuando me pongo a reflexionar, yo digo, yo veo a Dios muerto de la risa, diciendo, si supieran ustedes que son ustedes los que crean su propia realidad, si supieran ustedes que son ustedes los que crean su propia enfermedad, si supieran ustedes que son los que crearon el cielo y el infierno, que ustedes lo llevan en su propio nivel de conciencia. Nosotros tenemos aquí el cielo y el infierno. ¿Cuál es el infierno? Pues de los pensamientos, aquellos que nos atormentan, esas noches que no podemos dormir, lo que llamamos noches oscuras del alma, que no son noches oscuras del alma en mi concepto, son noches oscuras del ego, cuando la impotencia se da cuenta que nosotros no controlamos absolutamente nada, pero queremos tener el control y ese control hace que suframos. Y la invitación que nos hace el mundo espiritual es, suelte, no hay de qué preocuparnos, todo está bien, todo siempre va a estar bien. Los grandes miedos que nosotros tenemos en esta encarnación son miedos de la ignorancia. Somos ignorantes profundos de quiénes somos primero, a qué vinimos segundo y cómo vivir esta vida sabiendo ya quiénes somos. No tenemos ni idea de eso. Pensamos que el cuerpo soy yo. No, 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 el cuerpo no soy yo. Nuestra alma es lo que nosotros realmente somos. Y aprender a vivir como alma implica un proceso de aprendizaje y un proceso de entrenamiento. Entonces, por eso decía hace un momento atrás, hay mucha pereza para querer aprender. Queremos vivir en paz, pero no queremos comprometernos. Nos gusta el estado de sufrimiento. Mi marido es un desgraciado. Ah, ok. ¿Por qué es un desgraciado? Porque me maltrata. ¿Y usted por qué lo permite? Ahí está. ¿Y usted por qué lo permite? Y voy a ser atrevido. ¿Será que le conviene permitirlo? ¿Será que le evita y le ahorra mucha incomodidad en su vida si permite eso? ¿Será que negoció su dignidad? ¿Será que es más fácil soportar maltrato que asumir responsabilidades? Y sabes qué, Cristian, yo en muchas sesiones de coaching que doy, me doy cuenta cómo la gente se miente a sí misma Sí. para no hacer el trabajo duro, porque es un trabajo duro el despertar de la conciencia, del alma, cambiar tu vida, tomar las riendas y hacer ciertas modificaciones. Cuando llega, por ejemplo, una chica y me habla de todo lo que le hizo el novio, de del maltrato, del abandono, del dolor, de que y finalmente, pero también es bueno, por eso quiero regresar con lo porque es bueno. Y le digo, ¿y dónde está lo bueno? Me acabas de decir hace 10 minutos que te empujó, ¿no? O cualquier cosa, ¿no? Y dice, no, pero es que también me trae el desayuno en la mañana. Y la mente no quiere soltar ese dolor y nos volvemos adictos a ese sufrimiento. Y en esta experiencia de vida,
la estamos viviendo con muletas, ¿no? Sufriendo, la estamos viviendo con dolor, la estamos viviendo sin vivir todo lo bello que puedes comenzar a vivir cuando te haces consciente, responsable de ti mismo emocionalmente, espiritualmente. Y puede pasar años en que una persona se convierte en un compás de espera y siquiera en la mayoría de las veces lo más triste es que ni siquiera están enamorados de esa persona. Están dependientes, pero no enamorados, y nos cuesta soltar. Y yo creo que tiene que ver mucho también con la muerte, porque la muerte es una separación, como lo mencioné hace ratos, que no podemos, no, nunca más lo voy a volver a ver, no, nunca se va a ir, no, o sea, esa separación es muy dolorosa. ¿Cómo podemos alivianarla? ¿Cómo podemos comprender que no estamos separados de la fuente, que no estamos separados de nadie? ¿Cómo podría ser? En mi concepto, escuchando nuestros sentimientos. Nosotros tenemos una intuición. Ujú. La intuición es bellísima. La intuición y el sentimiento son manifestaciones del alma, pero no las escuchamos. No las escuchamos. Expresiones como esta, yo creo que todos hemos tenido. Yo sabía que esto iba a pasar y pasó. ¿Y Ujú. por qué hizo lo que hizo? No sé, pero yo sabía que iba a pasar y me equivoqué. No escuchamos, no tenemos un nivel de comunicación asertivo con nosotros mismos. Nuestra alma, a través del sentimiento, todo el tiempo nos está comunicando. Pero en medio de todo ese proceso hay que trabajar el amor propio. Trabajar el amor propio no significa levantarse y decir y me voy a enfrentar solamente, sino empezar a buscar y a sanar el por qué yo permito maltrato de algún tipo de alguna manera o de algún tipo de violencia. Y nos vamos a empezar a dar cuenta de una cosa que es muy curiosa y muy interesante. Nosotros permitimos maltrato en el mismo nivel del maltrato que a nosotros mismos nos damos. Yo soy Gracias, una persona, interesante. claro, Wow. es muy interesante. Cuando ese maltrato se supera al que yo mismo me doy, la persona sí reacciona. Pensamos mal de nosotros, pensamos que no podemos, pensamos que no somos capaces, pensamos mal de nuestra vida, pero vuelvo y me devuelvo otra vez con mi misma cantaleta, como se dice en mi país, otra vez con lo mismo. Pero somos perezosos para enfrentarnos a nosotros mismos. O Muy. sea, preferimos negociar la dignidad, la paz la entregamos con una facilidad, o sea, vivimos en estado de amargura, pero ese estado de amargura simplemente es la oportunidad que nosotros tenemos de aprobar las materias que vinimos a experimentar en este plano humano. Todos podemos avanzar en la vida, claro, a eso vinimos. Ese es el propósito. Cada uno se toma sus pautas. Hay gente que espera que esa personita que la gritó o que la empujó, como usted lo mencionó hace un momentico atrás, pues espera que el golpe sea mayor, o que la violencia vaya en aumento, o que la infidelidad se repita y como usted ya perdonó la primera, la segunda y la tercera, entonces pues de ahí para abajo viene simplemente el mismo permiso que uno le da a la otra persona que haga con la vida de nosotros lo que quiera. O sea, nosotros le permitimos, por eso hablamos de límites. El límite es lo que yo le digo a alguien, esto no se lo permito. Esto no se lo permito. La infidelidad. La infidelidad simplemente es la infidelidad con nosotros mismos cuando le permitimos, a pesar de que internamente sabemos que eso no está bien, y permitimos que el otro haga con nuestra vida lo que quiere, es una infidelidad con nosotros. Y La persona claro, que está recibiendo un acto de infidelidad es infiel consigo misma. Es infiel con ella misma. ¿Por qué? Porque si es fiel a su paz, si es fiel a su dignidad, si es fiel a su tranquilidad, pues no lo va a permitir. Pero como no es fiel, porque se vive maltratando todo el tiempo, porque tengo heridas de abandono que tal vez puedo llegar a entrar a estudiar e investigar con un terapeuta y es probable que en algún momento de la vida papá abandonó a mamá, yo estaba niño, vi como mamá sufría por el abandono de mi padre y yo vi todo el dolor y entonces internamente, inconscientemente digo, yo prefiero aguantar maltrato que volver a sufrir abandono porque lo tomo como si hubiese sido conmigo, porque es un niño, entonces puedo aceptar un montón de maltrato hasta que un día reacciono. Esta historia que le voy a contar es una historia real. Yo nunca invento historias, es historia real de una persona que yo acompañé en un proceso.
de crecimiento y bueno, tal vez les sorprenda. Un hombre de 60 años llevaba 30 años con su esposa y un día acude a mí en total destrozo ya en su vida y me dice, Cristian, ayúdeme. Y dije, claro, ¿en qué le puedo ayudar? Y empezamos a contar. Me estaba hablando de la infidelidad de su esposa. 30 veces le había sido infiel, según contadas por él. 30 veces ella a él. Y yo le pregunto, ¿cuándo fue la primera vez que ella le fue infiel? Y me dijo antes de casarnos, unos meses antes de casarnos. Sí. Antes de casarnos. 30 veces uno diría, qué locura. Pero el problema no es ese. Vámonos más atrás. Y empieza el acompañamiento. ¿Cómo fue su vida de niño? Y entonces empezamos a vivir unas experiencias que son muy grandes. Era un niño extrovertido, un niño juguetón, un niño inquieto. Y sus papás a la edad de 8 o 9 añitos lo llevaron a un sitio de retiro aquí de nuestra ciudad, donde había monjitas y padres, y fueron y lo internaron teniendo 8 añitos, 7, 8 añitos. Y sus padres, después de 2 meses de no visitarlo, imagínense lo que puede sentir un niño Un abandono. cuando ha sido abandonado con una herida brutal de abandono. Se volaba, después de 2 meses se voló, llegó a su casa, volvieron y lo cogieron y volvieron y lo llevaron al sitio de retiro. Y un niño que tuvo que vivir esta situación, que vivió y que incorporó en su vida el sentimiento de pérdida más grande del mundo, el sentimiento de abandono más grande del mundo. Internamente, ¿cómo funciona una persona que tiene una herida de abandono? Funciona sin saberlo, porque no entiende por qué permite el maltrato, pero resulta que la persona internamente dice, yo no quiero volver a estar solo. Si tengo que portarme bien, si hablamos del niño, si tengo que portarme bien para que no me abandonen, pues yo me porto bien y me vuelvo una persona sumisa durante toda mi vida. Pero el adulto lo que dice inconscientemente es, yo prefiero la infidelidad a la soledad. Yo no quiero ser abandonado de nuevo. Entonces, cuando esta persona trabaja su herida y la logra sanar, pues la pareja desaparece. Porque vino con ese propósito. Es importante que nosotros entendamos algo. No hay nadie malo en este plano humano. Y ya inmediatamente sé lo que está pasando por la mente de quienes nos están viendo. ¿Cómo no va a haber nadie malo? No, no lo hay. Todos vamos a lo que llamamos cielo. Lo que Hitler existen va son al cielo. almas. ¿Perdón? Hitler va al cielo. También, claro. Él también es hijo de Dios. Todos somos hijos de Dios. Lo que pasa es que vamos en diferentes niveles de conciencia. Muy buen punto y esa pregunta se la voy a responder de esta manera. Voy a ser muy directo con esta respuesta porque es importante entenderlo. Hoy tenemos a nuestro favor herramientas terapéuticas que nos permiten conocernos en vidas pasadas. Se llama terapias de vidas pasadas, terapias de expansión de conciencia, terapias del alma o terapia de regresión. ¿Sí? El nombre que le quiera colocar. Yo soy el paciente y yo voy donde un terapeuta, mi querida Anastasia, y el terapeuta hace su trabajo y de pronto soy yo, no el terapeuta, soy yo el que empiezo a verme en el año 1800 viviendo tal experiencia, no me llamo Cristian en esa encarnación, no soy hombre, soy mujer, tengo otro nombre y revivo toda la vida que experimenté en una ocasión anterior. Todo. Esto lo digo amorosamente, pero me encanta quienes nos escuchan que viven la experiencia. En esas vidas vamos a darnos cuenta que no hemos sido los angelitos que creemos que somos en esta. Si yo le pregunto a Anastasia, ¿cuántas personas ha asesinado usted en esta vida? No, pues a ninguna. A nadie, yo tampoco. Y uno diría, yo jamás. Pero resulta que en terapia regresiva descubrimos que en algún momento fuimos violadores, asesinos, ladrones. Vuelvo y repito, y ahora me devuelvo. ¿Quiénes somos? Almas que vienen en un proceso evolutivo, que hemos vivido múltiples encarnaciones, que hemos tenido múltiples aprendizajes y aquí en esta encarnación es donde vamos en nuestro proceso de evolución. Pero eso no quiere decir que atrás hayamos sido los ángeles más lindos del mundo. Lo que yo voy a decir va a sonar loco y yo sé que me voy a ganar más de, más de una mirada no muy linda, pero Hitler un día va a llegar a ser la Madre Teresa. Un proceso evolutivo.
¿La Madre Teresa siempre fue la Madre Teresa? No, pues en esta encarnación sí, pero si hace una terapia regresiva hacia atrás se da cuenta que no. Tal vez vivió e hizo muchas cosas porque es parte del proceso evolutivo. Por eso no hay nadie malo. Esa es la razón. Cada persona vive el proceso de evolución que le corresponde. Ah, como no lo entiendo, entonces yo sufro. Esa es parte de mi aprendizaje. Si yo vivo en estado de sufrimiento, a colocar un ejemplo, esa persona se murió y jamás la justicia lo castigó. Debió haberse no sé cuándo y tengo un sentimiento de dolor. No, 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 no se preocupe. Usted no sabe cómo funciona el universo. El universo le va a hacer experimentar a él mismo en carne propia aquellas cosas que le hizo a otro para que entienda la equivocación que tuvo. El pecado no existe, existe el error. La palabra pecado significa error. Si lo buscamos etimológicamente, sabemos que es una palabra que significa error. Y todos nos equivocamos todo el tiempo. Entonces, ¿qué sucede con el alma? El alma va viviendo aprendizajes. Se lo coloco en otro contexto. Existen almas viejas y almas jóvenes. Las almas viejas, que somos nosotros, ya hemos cometido todos los errores que las almas jóvenes, que llamamos malos, están cometiendo ahora. Pero somos nosotros mismos. O sea, Nosotros mismos. aquí a purificarnos En un proceso de evolución. para Hasta que poder llegar lleguemos. más cerca Claro, del Creador. claro, claro, para iniciar otro proceso, cuando no tengamos que regresar más, ahí empezamos otro proceso que es larguísimo. Más largo que este, diría yo. Es un proceso de alma donde vamos nosotros un día comprendiendo que el otro soy yo. El día que logramos comprender, no aceptar. Yo por eso vuelvo y repito lo que he dicho y digo siempre, nadie tiene que creer una sola palabra a la que yo digo. Porque cuando yo tuve sed, lo que hice fue que tomé agua y el agua me calmó mi sed. Hoy yo no vivo en sufrimiento por muchas cosas porque comprendo que tienen un propósito de amor y comprendo que si suceden es porque tienen que suceder para la evolución de alguien. Por lo tanto, yo no califico a nadie hoy por nada. No señalo a una persona por nada. Yo puedo ver lo que vea y de pronto si mi ego que tiende a calificar, inmediatamente mi conciencia me dice, hey, se durmió. Ya se le olvidó que esa alma que usted está a punto de criticar es un alma que está en un proceso evolutivo como lo estuvo usted hace 300 o 500 o 1000 años atrás. No existen las personas malas. Existen almas jóvenes que en medio de su ignorancia cometen errores. Lo voy a colocar en otro contexto. Si este marcador se lo doy a mi nieto y mi nieto viene aquí a mi oficina y toma el marcador y se va para el parqueadero Anastasia y llega y le quita la tapa al marcador y pinta un corazón en la puerta y esto no es borrable y dice, abuelito, te amo, eres lo más bello, lindo y tal, y me punta y yo bajo y veo eso, ¿qué le voy a hacer? ¿Le voy a pegar o me voy a sonreír? Te vas a Él no sabe lo que está haciendo, él es un acto de amor. Lo que sucede con las personas que nosotros llamamos malas es que son almas jóvenes, ignorantes. ¿Ignorantes de qué? De que todo lo que hacen van a tener que responder por eso. Porque la sabiduría del Padre es precisamente esa. Nos dice, haga lo que se le dé la gana, pero responda por todo lo que haga. Así de simple. Entonces, cuando uno es un poquito inteligente, uno dice, o sea, yo tengo que responder por todo lo que hago. Sí. O sea que si yo daño al otro, me daño a mí mismo. Sí, un poquito de inteligencia. Ah, yo no lo hago. Al contrario, lo que hago es servirle al otro porque a través de servir al otro me sirvo a mí mismo. Pero para llegar a ese nivel de comprensión, se requiere entrenamiento, se requiere profundizar, decirlo. hasta que un día lo vuelve uno natural y uno dice, ah, ya entiendo. Entonces ahí es donde viene el tema de lo que siempre hemos dicho en este encuentro, es que nosotros creamos nuestras propias realidades. Ese infierno al que nosotros nos referimos es ignorancia ante la incomprensión de que los sucesos que acontecen a cualquiera en donde nosotros estemos tienen un propósito de amor y yo ¿por qué los voy a juzgar? ¿Por qué los voy a condenar? ¿Por qué los voy a señalar? Si el primero que vive el infierno soy yo, porque ahora no puedo dormir por estar en estado de sufrimiento. Y si estoy sufriendo es porque soy ignorante de saber que el otro es un Claro. proceso de él, no mío. Oye, Cristian, a mí me llama, tú has oído una cantidad de historias, me imagino, impresionante,
de la vida después de la muerte, ¿cuál es la que más te ha impactado a ti? Que digas, wow, que hayas escuchado verídica. Ay, son muchas y todas las historias son muy bellas, pero hay historias que indudablemente a uno lo van marcando por la dimensión de la experiencia. No recuerdo el nombre ahora, pero es la experiencia de un español de apellido Lía, ese es el apellido de este hombre, que vive todas las experiencias del mundo en el cual les permiten también la revisión de vida. Las experiencias todas son bellísimas en el sentido de que unificadamente, ante diferentes, algunas variables que existen en el momento de la experiencia, unos ven una montaña verde hermosa, unos ven el mar, otros ven el puente, esos son detalles, pero la experiencia en sí es muy bella cuando narran la paz y la tranquilidad que se vive, el amor que se siente, pero no han sido muchos casos que he tenido, son algunos casos que he tenido, donde llevan a la persona a la revisión de vida. Y esa parte se la voy a contar porque creo que es muy importante conocerla. La revisión de vida no es un juzgamiento. La revisión de vida que han vivido algunas personas que he tenido en el canal es la oportunidad que el mundo espiritual le da de poder ser observadores de su propio comportamiento en esa experiencia humana que acaba de terminar. Es cuando empezamos a ver lo que nosotros hicimos y creemos que nadie vio. Es cuando empezamos a ver aquellas consecuencias de nuestros actos en la dimensión extensa de lo acontecido. Me explico. Vamos a suponer que una persona me presta a mí un dinero y yo lo robo y resulta que ese dinero era para pagar el estudio de un hijo que me había prestado el dinero precisamente a mí para ganar unos intereses, para pagar la educación de su hijo, no se lo pudo pagar. Entonces, a mí me va mostrando todo eso. Entonces, como no pudo estudiar, tuvo que hacer tal cosa, y en esa experiencia que estuvo viviendo, todo el desarrollo de la vida de una persona, cómo se cambia por un hecho como el que yo estoy contando, de no haber pagado un dinero a una persona. Todo cómo le cambia la vida a un ser humano. En esa revisión de vida le muestran absolutamente todo, pero hay un agravante. Y el agravante es el siguiente. Yo experimento todo el dolor y el sufrimiento que le causé a las otras personas con los actos que yo cometí en esa encarnación. Si hay algo que pudiéramos denominar como infierno, en mi concepto es ese momento. El momento en que yo me doy cuenta cómo traté a alguien, cómo engañé a alguien, cómo... Ya ni me acuerdo, yo mentalmente lo hice hace 20 o 30 años y ya ni me acuerdo. Pero cuando estoy en esa dimensión, me pasan todos los momentos de la vida y me van mostrando todas las consecuencias de mis actos, tanto buenas como malas. Y me van mostrando todo esto. Pero voy sintiendo lo que sintieron las otras personas que yo con mis actos afecté. Esa parte que la han vivido tres, cuatro, cinco personas de las, no sé, 200 o 300 que en ese caso he entrevistado que han vivido, es transformador. Porque el sentimiento y la transformación de vida es impresionante. El nivel de conciencia con el que vuelven es impactante. Ahora ya entienden el concepto de unicidad porque en esa dimensión, sin que nadie les explique ni saque una pizarra para explicarle ni le entreguen un libro para que lo lea, tan pronto se está en esa dimensión, se entiende que es el concepto de unicidad. Y el concepto de unicidad es que todos somos uno. Y lo que yo le haga al otro me lo hago a mí mismo, bueno o malo. Y vienen y regresan con esa claridad, porque yo cuando converso con ellos, es una maravilla. Es una maravilla, las prioridades cambian. Es muy lindo y yo creo, yo estoy convencido de que eso es así. ¿Y por qué No me cabe la menor duda. personas se van y otros vuelven? Sí, 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 los que vuelven, vuelven porque tienen un propósito. Tienen un propósito. O sea, el propósito en mi concepto y con lo que estudio de Chico Javier, que también es un referente para mí bellísimo, pues tienen la misión de venir a contar lo que se experimenta. O sea, hoy estamos en un tiempo de despertar espiritual. Hoy las religiones cada vez se van extinguiendo. Eso es un proceso que ya se está dando. Yo viajo a España todos los años porque voy a dictar conferencias a España. Hay una ciudad como Toledo que me gusta mucho visitarla, donde habían ciento y algo de iglesias en una región tan pequeñita y hoy abiertas quedan menos, muy poquitas, 10, 5. Y eso, o sea, el mundo está cambiando porque la gente está buscando la paz y no la ha encontrado ahí. Entonces está buscando la espiritualidad.
Entonces, las personas que suceden cuando viven un SM, una experiencia de este tipo, vienen y cuentan todo lo que han experimentado, todo lo que han vivido y lo que no han encontrado acá lo empiezan a encontrar aquí, al menos por curiosidad. A mí, todos los días, yo creo que recibo unos 20 o 30 insultos diarios. Ah, sí, de Y hay verdad. días, sí, 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 pero no me insultan. Yo no me afecto por eso. Lo entiendo. Yo entiendo a las personas, no tengo ningún dolor ni sufrimiento porque la persona me diga iluso, blasfemo, todo lo que usted quiera. No, yo lo entiendo, lo comprendo. ¿Por qué? Porque no es fácil uno cambiar una creencia que nos ha gobernado toda la vida basada en el sufrimiento y basada en el miedo. ¿Qué era el infierno? Un método de seducción para manejar la voluntad humana para que hiciéramos el bien. Porque es una cosa muy curiosa. Dios nos da libre albedrío, pero si nos equivocamos nos manda para el infierno. ¿En qué cabeza cabe eso? ¿En qué cabeza cabe que Dios nos dé libre albedrío, pero si nos, pues, ¿para qué no nos dé libre albedrío? Toma las decisiones por nosotros y dice, no, respondan por sus actos, pero la creación del infierno es una creación de ustedes. No lo creé yo, lo crearon ustedes para poder controlar la vida de las personas. Entonces, el SM, estas personas que viven las experiencias, han hecho una contribución fantástica a un despertar espiritual, porque empezamos poco a poco a entender que la muerte no termina con la vida. Pero eso es un acto de responsabilidad, como yo lo vengo recalcando siempre, lo digo siempre con mucho amor. Cada uno en sus tiempos, cada uno en sus procesos, cada uno lo que sienta está bien. Es lindo saber que uno jamás muere, pero es de alta responsabilidad saber por qué no muere y por qué tiene que regresar. Y si empiezo a indagar ahí y aplico lo que puedo aprender en esta encarnación se me vuelve una encarnación bellísima. Bellísima porque puedo tener buenas relaciones, duermo tranquilo, duermo en paz, la prosperidad llega, la salud llega y sí, un día tendrá el cuerpo que dejar de funcionar y hay miedo a la muerte. Pues, ¿por qué? Cuando bienvenida sea, cuando sea el momento, bienvenida sea, porque yo sé que no me muero. Volvemos otra vez aquí, pero volvemos a continuar con lo que dejamos pendiente aquí. Entonces a mí no me preocupa la muerte, a mí me ocupa el tiempo que la vida me da para poder seguir avanzando en lo que yo sé que en la siguiente me toca responder. Entonces, si puedo adelantar materias, pues las adelanto ahora. Claro, totalmente, ¿no? Y es de lo que hablábamos, ¿no? Tenemos que ser responsables emocionalmente, espiritualmente de nosotros y entender que, tú lo dijiste antes, ¿no? Que poner límites, que ser responsables, que hacer el bien, que cambiar internamente, enterarnos, documentarnos, aprender, es nuestra responsabilidad. Nadie lo va a hacer por nosotros. Así Nadie. es. No, porque mucha gente quiere que algo pase afuera para cambiar. No va a ser así. Es una decisión. Yo siento que la felicidad es una decisión. Siempre he dicho. Y el amor es una decisión. También. Yo te pregunto que cuando perdemos a un ser querido, nosotros generalmente pensamos que nunca más la vamos a volver a ver. A mí lo que me llama la atención de este mundo de la muerte no existe es que hay científicos que dicen, no, lo que pasa es que la gente empieza a recordar su infancia y eso porque empieza a producir ciertos químicos, gamma, que te llevan y puedes eh, eh, ver todo tu pasado. Pudiera haber algo químico en el cuerpo es perfecto, no produce cosas, pero no, ok, no que vengan tus parientes por ti. Así es. Eso no lo produce el cuerpo. Vi a mi abuelita, vi a mi tío, Ujú. eso no. ¿Tú qué opinión tienes de esto? La ciencia está en un proceso de tratar de explicar lo que ellos saben que está aconteciendo y que es real, pero que no lo logran comprender. Pero ya están trabajando en eso. Ya hay científicos, hay físicos cuánticos que ya están hablando de este tema con una mirada diferente porque ante la contundencia de la evidencia no le queda otra cosa más que empezar a darnos cuenta que algo pasa y cómo entenderlo. La evidencia es lo que acontece antes de que algo se vuelva ciencia. Algo que se hace de manera repetitiva se convierte en evidencia y la evidencia es la anticipación de lo que luego se convierte en ciencia.
A colocar un ejemplo. En México, en su país, pasa algo maravilloso y es muy frecuente. Hubo un terremoto hace unos años atrás que fue muy fuerte y hacen unos simulacros cada año. Y es frecuente que el día de los simulacros la Tierra vuelva a moverse y vuelve y se mueve. Y usted dice, pero ¿cómo así? ¿Por qué? Pues esa evidencia que se va recopilando en relación a estos datos que yo estoy dando hace que la ciencia diga, ¿será que el pensamiento y la energía de millones de personas unificadas el mismo día, bajo una misma creencia, pueden crear una realidad que el mismo planeta se manifieste de alguna manera a través de un temblor o alguna situación de, ¿será que eso es posible? De la evidencia es todo lo que repetidamente se da, que anticipa luego una investigación y esa investigación luego se convierte en ciencia. Eso es lo que está pasando hoy con todos estos casos de la SM. Personas de la ciencia han vivido estos casos de SM, encuentros cercanos a la muerte. Yo los he entrevistado 5 o 6. Oncólogos, neurocirujanos, han vivido la misma experiencia. Y ellos mismos dicen, es que es real, a mí no me lo contaron, yo lo viví. Y lógicamente sus compañeros de ciencia pues rechazan esto. Pero hay un fenómeno que es que cuando la palabra, yo digo fenómeno para que la gente entienda lo que a veces no se puede comprender fácilmente, pero que es una realidad. Un día la palabra dejará de ser fenómeno y se convierte en un acto natural. Cuando una persona está en estado moribundo, cuando está cerca de trascender, que es la palabra correcta, o de morir, cuando hablamos desde el punto de vista biológico, esa persona empieza a ver llegar a todos sus seres amados trascendidos y empiezan ellos a hablar con el imaginario, porque los otros no lo ven. Si usted habla con médicos, se va a dar cuenta y pregunta que siempre que acontece este fenómeno, poquito tiempo después, horas o un día después, la persona fallece. Sí, claro. Siempre pasa lo mismo. Yo entrevisté a una médica española aquí en el canal que es vidente, es médica de urgencias, y ella misma me decía, Cristian, es que yo veo cuando llegan. Veo cuando llegan a recibirlos a ellos. ¿Y por qué aparecen cuando están en estado moribundo? Porque vienen a decirles, qué alegría verla, nos vamos a encontrar, es felicidad. Y el rostro de la persona que está en estado moribundo cambia. Ahora la alegría, empiezan a decir, llegó mi papá, llegó mi mamá. Yo tengo un amigo que es cerrado, negado con todo esto, a pesar de que ha vivido experiencias. Y yo le hablé de esto. Y él es abogado, igual que la misma profesión que estudié yo, es abogado, y entonces llega y dice, ya, Christian Chag, yo lo quiero mucho, pero yo en eso no creo. Ah, ok. Un día me llama llorando, su papá acaba de fallecer, y me dice, todo lo que usted me dijo, todo pasó. Mi papá hablaba con su papá, con su mamá, con su hermana, con su abuelo. Y cuando empezó a hablar con ellos y empezaba, y él mismo me dijo, entonces yo me acordé de lo que usted me había dicho, y yo empecé a preguntarle, ¿y qué le dicen? Que todo está bien, que todo es maravilloso, que están felices. Él le preguntaba a su papá moribundo lo que estaba hablando con esos seres que estaban ahí acompañándolo. Y murió, trascendió. Entonces, eso, ¿cómo lo explicamos nosotros? Que se van en paz, que se van en tranquilidad. Nunca nadie muere solo. Nunca nadie muere solo. Esto que estoy diciendo es un caso simple como es. Aquella época que fue cruel para la humanidad, que mucha gente llevó a sus seres queridos a una clínica y nunca más los volvió a ver, lo volvieron a ver, decían, es que mi papá murió solo. No, 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 nadie muere solo. Llegan seres trascendidos, llegan los guías, llegan seres de luz, o sea, se viven múltiples experiencias. Y vuelvo y repito, yo no hablo desde mi intención de darle paz a alguien, no, es que la evidencia existe. Sí. Son cientos y miles y millones de testimonios de personas que hablan lo mismo que yo estoy diciendo. ¿Tú has vivido algo así No, personalmente? aún no. Y En esta o en encarnación una no. meditación has visto algo, has sentido Sí, algo. sí, en meditación sí he tenido algunas experiencias que son muy bonitas. En una terapia regresiva también es muy bonito. Ah, yo siento, y a mí me han invitado a múltiples cosas, he ido a unas tratando de encontrar, no respuestas, porque yo estoy tan convencido y tan seguro de lo que yo estoy diciendo,
que en mí no existe como ese deseo de decir, voy a ir a experimentar para probar. No es que yo estoy seguro de lo que estoy diciendo. Yo esto no me lo inventé, yo llevo años, pero años. Yo le dedico mi vida entera, desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche, todos los días a esto. Todos los días. Por eso cuando alguien escucha un comentario como el mío, la muerte no existe, lo primero que puede pensar es, está loco. Pues yo lo entiendo. ¿Por qué? ¿Usted qué se dedica? No, yo soy panadero. Pues es que no va a tener tiempo de ponerse a leer todo esto y investigar. Él se dedica a hacer pan y yo voy y se lo compro, cada uno en su oficio. ¿Cierto? Pero si yo tengo una enfermedad, no voy a ir a la universidad a estudiar medicina para yo mismo atenderme. Yo necesito un médico que ya estudió para que me pueda atender. Pues nosotros, cada uno en nuestras áreas, tenemos una formación, tenemos algo que mostrar. El tema es, ¿y yo quiero escuchar? Y me doy la oportunidad de escuchar. Yo no le estoy diciendo a nadie que me crea. Y lo digo amorosamente lo que voy a decir ahora. Eso no es mi problema. Mi problema ya lo resolví. Yo ya sé quién soy, yo ya sé a qué vine y trabajo conmigo todos los días, sé que me falta todo, pero voy en el camino. Ese es mi problema y por el cual yo tengo que responder. Esa es mi responsabilidad, pero yo no puedo hacer nada por mis papás o por mis hijas. A mi esposa es más evolucionada que yo, entonces con ella no hay problema. Ella es una luz muy linda que gracias a Dios tengo al lado y tiene una evolución más grande. Entonces, cuando uno ya va descubriendo esto, que es lo que yo tengo que resolver, es una maravilla. ¿Qué les puedo decir con todo el amor del mundo y con toda la intención del mundo? Se puede vivir diferente, se puede vivir sin tanto sufrimiento, se puede vivir en paz y tranquilidad, se pueden tener relaciones bonitas, y cuando hablo de relaciones bonitas es relaciones de puerta abierta. Yo amo a mi mujer, pero la puerta abierta está siempre para el que quiera irse. Y como los dos nos llevamos también, pues nadie quiere ir. Pero no es la relación de que si te vas me muero. No, 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 yo no me muero ni ella tampoco. Nada, no le cargo a ella la responsabilidad de mi felicidad. Ella no es mi felicidad. Yo no soy su felicidad. Yo no la soy, ni ella es la mía. Estando juntos la pasamos muy bien, porque si yo le cargo mi felicidad a ella el día que yo no esté, yo soy un miserable que me morí antes y ahora le hice infeliz. O si me fui, soy un infeliz que le generó su felicidad, que le generó su infelicidad. La felicidad somos nosotros y compartimos nuestra propia felicidad estando con alguien o estando solos. Y ese es Así parte es. del proceso que tenemos que ir trabajándolo poco a poco. Cuando ya no tenemos miedos y uno dice, la persona murió, me va a doler. Claro, ¿va a sufrir? No. El sufrimiento es la repetición de ese dolor inicial que lo volvemos crónico, porque sentimos que perdimos. Resulta que no. Quien muere cumplió un tiempo que le correspondía en un contrato álmico que había pactado y regresa a casa y allá nos volveremos a ver. Nos volveremos a saludar, todos volveremos a encontrarnos con nuestros seres amados, todos. Y cuando nos encontramos nos vamos a morir de la risa diciendo, y yo tanto que lloré pensando que usted estaba muerto, pues Claro, yo le hablaba, pero usted no me escuchaba. Esas van a ser las conversaciones que vamos a tener un día otra vez en otro plano. qué interesante todo eso. ¿Y de verdad no te da miedo la muerte de tus seres queridos? No, no es que la desee, yo no deseo que No, no, nadie no, claro. muera, ¿cierto? Pero es que es un acto natural, es un Eso acto es. natural. Esto que Yo acabas de como decir. el sufrimiento es la no aceptación de la realidad. Ese es el sufrimiento. Yo no acepto que alguien de mi familia vaya a morir. Es que eso no es tan que usted lo acepte o no lo acepte. Es un acto natural. Yo tengo un nieto de 5 años y hoy o mañana o pasado mañana nace mi nieta que ya está en camino a 1 o 2 días o tal vez ahorita me llamen y me digan que acabo de nacer porque mi hija está a punto ya en este momento. Se llama Emma Lucía y viene a este mundo y cualquier cosa puede pasar. Cualquier cosa puede pasar. Mi papá, puede entrar una llamada y mi papá murió y estoy esperando esa llamada. No, es que yo sé que un día eso va a pasar. Como que yo también, pero la tranquilidad ¿cuál es? O la paz ¿cuál es? Que nadie muere. Es que Nadie tú lo muere. tienes cosas muy, muy interesantes en tu libro que dices acá, por ejemplo, yo creo que todos tenemos una cuenta espiritual en el universo. Allí hacemos depósitos y retiros. Cada servicio de amor
es un depósito y cada error un retiro. Al final habrá un saldo que puede ser deuda o superávit. ¿Qué Así quieres es. A ver, Nosotros, esa cuenta espiritual, lo que yo hablo es que todas las acciones de nosotros tienen resultados. Hay una ley universal. Nosotros como alma estamos regidos por leyes universales, que esa es la parte que es importante entenderla. Nuestra parte humana, Cristian Argüello en su corporalidad, que saca un coche, como dicen ustedes, o un carro, como decimos en Colombia, pues tiene que respetar las leyes de tránsito y si atropella a una persona, pues aparece la ley penal en caso de que la persona fallezca, o si daña otro carro, entonces aparece la ley del Código Civil donde me demandan para poder generar un arreglo. Esas son leyes humanas, pero nosotros tenemos leyes del universo que rigen nuestra vida, que es completamente diferente. Y una de esas leyes es la ley del karma. Nosotros, cada acción que tenemos positiva, es decir, servir simplemente con la intención de hacerlo, pero es que esto también tiene un contexto que ahorita si podemos hablarlo, lo colocamos y voy a anotarlo sí, aquí claro. para recordarlo. Cuando tenemos acciones positivas, porque hay acciones bien intencionadas que son negativas, por eso ahorita lo hablamos. Si yo sirvo de muy buena manera, si yo ayudo desinteresadamente, si yo tengo un corazón para servir, pues eso genera un crédito. Es como si yo tomara un dinero en el banco y lo depositara. Pero cada vez que engaño a alguien, que digo mentiras, que hago cosas con el interés, porque yo digo, si yo digo algo, consigo esto, entonces manipulo para conseguir lo que yo quiero, pues eso me resta de la cuenta. Nosotros estamos todo el tiempo depositando, retirando, depositando, retirando. Al final de la vida puede ser que haya superávit. Y el superávit es que hizo más cosas buenas que las malas que hizo. Entonces cogen el balance allá en esa dimensión de la revisión de vida. Y dice, bueno, Cristian, usted se equivocó en un montón de cosas, pero esto hace que haya equilibrado ese karma. El dharma, que son las buenas acciones que nosotros vamos teniendo, equilibra el karma. El karma simplemente es un resultado de las acciones. ¿Cierto? O sea, yo actúo de una manera, eso da un resultado. Entonces, cuando vamos nosotros sembrando positivamente y cuando vamos siendo conscientes, miren, yo puedo decirlo esto como lo decía Facundo Cabral, que me gusta mucho y lo recuerdo siempre. Facundo decía, si los malos supieran lo bueno que es ser buenos, serían buenos aunque fuera por negocio, decía Facundo. Está muy buena esa frase. Sí, Buenísimo. es muy buena y es exactamente lo mismo que yo estoy diciendo acá. Si yo entiendo que yo me ayudo a través del otro cuando yo le ayudo, pues voy a servirle en lugar de dañarle, porque si lo daño, me daño a mí. Entonces yo quiero es mi bienestar y quiero mi tranquilidad, pues tengo acciones positivas. Entonces cuando me devuelvo para explicar lo que estaba pendiente, que es una cosa bastante interesante desde el mundo espiritual. Desde el mundo humano, bueno es aquel que le resuelve los problemas al otro. Entonces, yo tengo problemas y alguien viene y me los resuelve, problemas económicos o lo que sea, y alguien viene y dice, no, Cristian, usted es muy buena persona, mire, entonces tome, pa, listo. Desde lo espiritual, no. Desde el mundo espiritual, bueno es aquel, o sabio más bien, es aquel que permite que el que creó los problemas los resuelva. Porque al hacerlo, al intervenir, al asumir problemas que no me corresponden, estoy interviniendo en el proceso evolutivo del alma y por lo tanto tengo que cargarme lo que a él le correspondía. Esa es la mirada espiritual. Entonces, ser bueno, vamos a colocar un ejemplo para hacerme entender. Tengo un tío, que no lo tengo, pero me lo invento aquí. Tengo un tío que le gusta tomar trago, que es mujeriego, que es irresponsable, pero tiene dos hijos. Y entonces al final del mes no tiene cómo pagar la renta, no tiene cómo pagar la luz, no tiene cómo pagar el agua. Entonces llega un sobrino que se considera bueno, que es un buscador de amor, que quiere reconocimiento, que la gente diga, qué lindo que es Cristian, tan maravilloso que es. Entonces yo saco el dinero y voy y le pago todas sus irresponsabilidades y todo el mundo dice, es que ese muchacho sí es, ese señor sí que es bueno. No, yo no soy bueno, yo soy irresponsable inconscientemente. Bueno si le permito vivir su experiencia. Sobrino, ayúdeme. Tío, yo quisiera ayudarle, pero la verdad no puedo hacerlo. Usted puede corregir sus actos si usted quiere, si no, no. Y le permito que viva su propia experiencia. Esa es una persona sabia del mundo espiritual. Desde el mundo humano, interferimos permanentemente en la vida de los demás, incluidos los hijos, que esa es la prueba más difícil que todos tenemos que Sí. experimentar. Así como se vive la unidad, el concepto de unicidad, cuando estamos en el mundo espiritual, que lo hablamos hace un ratico atrás con quienes han vivido una SM,
en mi concepto y bajo mi entendimiento, lo que yo estoy diciendo es mi verdad, no la verdad de todos, es que parte de lo que tenemos que experimentar en este plano humano se llama desapego. Y el desapego significa comprender que mi hijo no es mi hijo, sino un alma que me eligió a mí como padre para jugar un rol humano, pero como yo sé que es alma y tiene que vivir sus experiencias, yo se las permito y me separo para que la personita, como alma, pueda vivir lo que le corresponde para su evolución. Eso es ser sabio. Y mira, hay Difícil. gente que se sale con la suya, o sea, que hace mal y se sale con la suya y nunca lo cachan o lo descubren o sea, No, 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 jamás. Humanamente puede ser que sí, y sabemos que sí, ¿sí? Pero es que lo que suceda humanamente no importa, o sea, no importa. Voy a colocar un ejemplo. Yo puedo colocar una bomba en un avión y nadie nunca supo y acabé con la vida de 300 personas y yo estoy feliz sonriendo. Y nunca supieron y yo o sea, trasciendo o muero y nadie supo. El tema es la parte espiritual, porque ahora yo tengo un karma que sanar y entonces en mi siguiente encarnación voy a vivir experiencias supremamente complejas y voy a colocarlo en un término muy fuerte. Puedo tener la familia, una familia que amo y ese viaje de familia que amo que iban en un bus, yo no pude ir por alguna razón y se accidentan y mueren todos. Y ahora yo empiezo a sentir un dolor profundo y yo digo, pero ¿qué he hecho yo para que esto en mi vida me pase? Y es probable que la respuesta exista. O sea, no hay nada, absolutamente nada que nosotros hagamos en este mundo que no tenga una consecuencia. aquí Nada. o allá. Es que allá no pasa nada, allá no va a haber un bus que se accidente y mueran, porque allá no, eso no pasa. Allá me doy cuenta de los errores cometidos. Allá me doy cuenta de toda la situación que yo generé, el sufrimiento que generé. Y aquí abajo vengo a vivir las experiencias. Porque aquí en lo denso, aquí en la materia, aquí es, lo voy a colocar en este punto para hacerme entender. Hace mucho tiempo atrás se pensaba que la iluminación se alcanzaba haciendo meditación en la punta de una montaña. Yo estaba 10 años solo, allá meditando y entonces me iluminé. Mm, respeto eso perfectamente. Seguramente hay historias que dicen que esto es así. Pero véngase para la ciudad donde el vecino le pita y el otro le insulta y este le roba, y bla, bla, ¿no? Porque una cosa es estar en paz y otra cosa es sentirse en paz. Son dos cosas diferentes, ¿no? Son cosas completamente diferentes. Entonces, todo lo que nosotros experimentamos, absolutamente todo, es aquí. Por eso es que tenemos que encarnar y venir aquí, a este plano humano donde existe el que hace mil cosas, nosotros hacemos otras, o hemos juzgado, hemos condenado, muchas cosas, Así es. todo lo humano lo vivimos acá, pero de lo que puedo, esta parte es importante. Yo vine a aprender el no sufrimiento para alcanzar mi felicidad. Parte de alcanzar mi paz y mi tranquilidad en no tener que juzgar. Cuando yo no juzgo, cuando yo comprendo que todo está perfectamente bien, incluido lo que yo estoy diciendo, que cada uno responderá por sus actos. Entonces vienen y me dicen a mí, Cristian, pero es que esta persona hizo esto y murió y no le pasó nada. Yo estoy primero que todo, él tendrá que responder por eso. Y ahí está, no la justicia divina, porque no es justicia, es una compensación que es diferente. Yo tengo que compensar todo lo que he hecho en mi vida. Por lo tanto, todo lo que yo experimente en esta vida me corresponde, producto de la compensación que tengo que generar a través de los actos que he cometido. Pero no hay nadie que se libre de tener que responder por aquellas cosas que ha hecho. Pero responde con uno mismo, ¿no? No ante un tribunal, ni mucho menos, no. Todo lo que yo hago vendrá a mí, punto. He robado, me robarán. He asesinado, me asesinarán. He hecho daño, lo viviré. ¿Para qué? Para mi entendimiento como alma, para mi entendimiento como alma. Por eso no hay nada malo. Okey. Por eso no hay enemigos. Yo, para la gente que se siente que son víctimas, que les ha ido mal, que de niños tuvieron quizás violaciones, que la vida no es justa, que todo este tipo de cosas, pues son dolores muy grandes, ¿eh? Sí. Y ¿cómo debe sanar esto? ¿Cuál es la esperanza? Porque a veces pierden interés por la vida, no se quieren, traen todo esto como una mancha en su vida, en su alma, en su cuerpo, en su espíritu.
Sí, no es fácil. Lo que usted me plantea no es fácil cuando partimos de la base de que no sabemos nada. Todo se hace fácil cuando vamos elevando el nivel de conciencia. Todos los problemas y sufrimientos que podamos tener en una vida se hacen cuando elevamos el nivel de conciencia. Elevar el nivel de conciencia es la capacidad de comprensión de los propósitos que tienen las experiencias que vivimos. Vuelvo y repito lo mismo que he dicho muchas veces aquí y lo seguiré diciendo. No se trata de aceptar lo que alguien diga, sino tratar de comprender a través de la investigación, a través de la verificación, esto que yo estoy diciendo. Si yo no verifico en mi vida que existen leyes, si yo no comprendo que soy un alma, no, lo primero que tengo que entender, que por eso hay unos pasos que tenemos que ir dando. ¿Cuál es el primer entendimiento para poder elevar mi nivel de conciencia? Es entender quién soy. Yo soy un alma, no soy un cuerpo. Y el alma vive experiencias en su proceso evolutivo que tienen un fin específico. Hay unas leyes que gobiernan mi vida que me dicen, todo lo que usted haga tendrá que responder por ello. Entonces, voy a poner un ejemplo. Una persona que fue violada, si ya es una persona adulta y ya hace una terapia regresiva, es probable que descubra cosas. Es probable que descubra cosas, pero con el entendimiento de que lo que rige su vida y lo que rige mi vida son unas leyes del universo que hacen que todo tenga una justa proporción o un justo comportamiento de mi alma o regulación de mi alma en un mundo como este y lo voy pudiendo procesar. Llega un momento en que puedo asimilar las experiencias que estoy viviendo con amor. El sufrimiento es la no aceptación de la realidad. Eso es lo que nosotros estamos todo el tiempo luchando. ¿Por qué me pasó? ¿Por qué me pasó? ¿Por qué a mí? Y ese por qué pudiéramos cambiarlo nosotros con unas palabras que las escuchamos frecuentemente, ¿no? Y yo diría, la pregunta es, ¿qué es lo que tengo que aprender? Cuando yo entiendo que son leyes que el universo rigen en nuestra vida y que a cada uno le toca vivir las experiencias que le corresponden para su aprendizaje, la pregunta que tengo que hacerme es, ¿qué es lo que la vida me está diciendo a través de las experiencias que estoy viviendo o a través de las situaciones que estoy experimentando? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Claro, si estoy en la base y yo no tengo absolutamente ninguna base espiritual, sino religiosa, si mi base es religiosa, lo veo como el demonio, como el enemigo, y genero estado de sufrimiento. Pero cuando lo miro desde lo espiritual, si empiezo a trabajarlo, me voy a empezar a entender, primero que todo, que si lo estoy viviendo es porque tenía que vivirlo por alguna situación específica que yo desconozco y que no recuerdo, pero que al momento de recordarlo, porque existen los medios para recordarlo, como los registros akáshicos, como una terapia regresiva, a veces la mediunidad también funciona en esta necesidad, puedo aceptar que si lo viví es porque tiene un propósito, pero no es fácil, no es una respuesta fácil porque uno parte de que la persona no tiene ningún tipo de información y de allá que la tenga, pues le va a tomar unos añitos, pero que se puede, se puede. Si no es en esta, en la siguiente, pero un día entenderá de que nada de esto que le ha causado sufrimiento tendría por qué haberlo hecho si hubiese comprendido quién es y cuál es el propósito de la encarnación. Aquí tienes una frase que me encanta que dice, la muerte no es el final de la vida, sino al contrario, es el inicio de la verdadera vida y no lo digo Así como es. acto de fe, sino producto de la evidencia que cada día crece más y más. Morir no es la peor tragedia. Morir no es otra cosa que un descanso obligado en el continuo eterno del alma para luego regresar a seguir aprendiendo, o mejor aún, a recordar quiénes somos y qué vivimos. Así Me es. encanta esta frase porque esta frase da mucha paz y si no, hay que decirlo, consuelo, porque finalmente tienes toda la razón. Vivimos rodeados de muerte. Creo Todo el que tiempo. desde nuestras mascotas, ¿no? Cuando tenemos mascotas y desde niños aprendemos que se van, desde nuestros padres, desde incluso hijos, luego incluso parientes, amistades, es muy doloroso, ¿no? Entonces yo siento que lo que haces es muy bueno porque es una educación formal, con evidencia,
para que entendamos que estamos de paso por un motivo y aferrarnos a que no nos vamos a morir, enfermar, pues es puro sufrimiento. Cada vez que viajo a algún país, lo primero que hago es indagar para dónde voy. Yo hago ese trabajo siempre aquí. Y mi esposa siempre va tranquila conmigo porque dice, yo me imagino que ya averiguaste. Sí, así es. Cuando voy a viajar a algún país, lo que hago es que investigo cómo llamo al aeropuerto, dónde llego, dónde tomo el transporte, de qué manera, dónde me puedo ubicar. Hago toda una investigación. Todos vamos a morir, humanamente hablando, biológicamente hablando. Y a nadie le preocupa por ponerse a investigar para dónde va. Solamente cuando llega el momento del sufrimiento ante la pérdida de un ser amado. Así es. No queremos hablar del tema de la muerte. No, no, no. Pensamos que si hablamos del tema de la muerte, atraemos la muerte como si no durmiera Ah, con sí, nosotros todo el sí, tiempo. sí. No hablemos de eso. Vamos a vetar la palabra muerte. Mi papá tiene 82 años. Y yo recuerdo la primera vez hace años atrás, que yo le dije, papá, a mí no me preocupa que usted se muera. Y se lo he dicho 100 veces. Y cualquiera persona dirá, usted es cruel. No, es que mi papá le tenía miedo a la muerte. Hoy no. ¿Por qué? Porque ha visto tanta información que él ya sabe quién es. Él ya sabe quién es. Aquí no se trata de que uno diga es que yo no quiero que alguien, es que no es que se trata que yo quiera, es que va a pasar. ¿Y por qué no hablar de algo antes de que acontezca y empezamos a investigar qué sucede después de morir? Yo me encuentro un día aquí en la calle con un amigo que me dice, Cristian, yo no veo su programa, me han dicho que es muy bueno y todo, pero yo no tengo nadie fallecido. No tengo que ver el programa, le dije, mi amigo querido. La mala noticia que le traigo es que en cualquier momento se le vence el récord, porque a todos nos va a pasar lo mismo. Y qué bueno que nosotros vamos desde antes, que tengamos información, que podamos conocer un poco del mundo espiritual. Y yo no estoy hablando de religión, yo respeto los procesos de cada uno, yo no soy una persona religiosa. Yo fui formado en iglesia católica, me eduqué en un colegio católico aquí en mi ciudad. Pero mi formación actual de los últimos 20 años está relacionada con la espiritualidad. La espiritualidad es completamente diferente a la religión. La espiritualidad, quien está en el tema de la espiritualidad, es una persona que aprendió a pensar por sí misma y no necesita que nadie le está diciendo qué es lo que tiene que pensar y qué es lo que tiene que creer. Yo se lo digo a todo el mundo permanentemente con las entrevistas que hago. Y hay algunos invitados que a veces o no lo logro decir bien o no lo comprenden, pero yo le digo a la comunidad cuando estamos en un en vivo, le digo, usted no tiene por qué creer todo lo que han escuchado. No tienen por qué hacerlo. El ego de uno es el que dice es que tiene que creerme lo que yo estoy diciendo. No, no tienen que creer nada. Y hay dos maneras de llegar a empezar a indagar. Uno, por voluntad propia, que casi no se da. Que uno diga, a ver, venga, este señor que invitó a Anastasia, a ver, díganos qué tenemos que hacer. Mire, bueno, aparecerán 5 de 1000 que dicen, yo quiero saber qué puedo leer, yo quiero investigar, no sé. Los otros 95 van a reaccionar, o 995 van a reaccionar cuando pierdan un ser amado, Claro. cuando pierdan un ser amado. Entonces ahí el sufrimiento les quita la distracción que nos genera tantas cosas aquí en la vida y nos centra a través del dolor en tratar de encontrar respuestas a algo que anticipadamente pudimos haber hecho, que tuvimos tiempo para hacerlo, Y sobre todo que hay pero que nos información, creemos eternos. y hay Hay información, información, ¿no? Y yo creo que ahora sí hay, que conocimiento es poder. Yo estoy de acuerdo totalmente contigo. Cristian, dime una cosa, señora. ¿dónde te pueden encontrar? Para que me digas tus canales, todo de ti, para que mi comunidad vaya contigo, te conozca. Muchas gracias. En todas partes aparezco igual, Cristian Argüello Gómez. Así Estás está en el canal de YouTube, YouTube, en Instagram, mi página web, que es .com, cristianargüellogomez.com, Instagram Cristian Argüello Gómez, en YouTube, en Facebook, en todas mis redes está así, Cristian Argüello Gómez. Ahí voy publicando pequeñas cositas con algunas diferencias. Vamos en Instagram, publico tipsitos como para ir llevando a las personas a la reflexión. En YouTube las entrevistas diarias. Es todos los días sagradamente, independientemente del día que sea, si es 31 de diciembre o 1 de enero, siempre hay programa desde hace ya 4 años atrás, todos los días sagradamente.
porque es el sustento que le ayuda a muchas personas a sobrepasar los momentos de sufrimiento. Por eso lo hago todos los días. Está hermoso Porque tu canal. yo le doy gracias a Dios que me hubiese dado la oportunidad y seguramente yo también estuve ahí como participando en esa co-creación de mi vida, de poder hacer eso, porque no es fácil, mi amiga querida, cuando uno ve el rostro de una mamá que su hijo se ha suicidado, como lo he visto muchas veces, destrozada, una mujer, les he visto, tengo las imágenes aquí en mi cabeza porque permanentemente atiendo consultas con ellas. Y verlas un mes después sonreír, y verlas un mes después otra vez con fe en la vida, y que recibimos mensajes que nos dicen me iba a suicidar cuando murió mi esposo, y ahora ya no porque ya entendí cosas. O sea, eso es una bendición. Y eso es una bendición, y siempre con el respeto, porque yo le digo a las personas, no tienen por qué creer nada. No crean, pero investiguen, pero estudien. Porque uno decir yo no creo en eso, basado en una opinión, eso no tiene fundamento. Pero yo no creo en eso porque investigué esto y cuando investigue se Totalmente va a de dar acuerdo. cuenta que hay cosas ahí. Totalmente de acuerdo contigo. Hay que investigar. Y aprender y decidir ser felices. Eso es Así es. importante. Siento que ahorita en esta tan agradable plática contigo, que dejaste un mensaje muy claro, ¿no? Es que tienes que decidir ser feliz a pesar de la adversidad y entender el por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo. Así Y es. una de las cosas es para evolucionar como almas. Así es. Fíjate, Ese es el propósito. Empezamos a sufrir menos cuando ya no vemos al otro como un enemigo. claro. Empezamos a sufrir menos cuando ya no vemos las experiencias como un castigo, sino como oportunidades. Es un cambio de mirada porque es del humano a lo espiritual. Y aparte, yo creo que cuando logramos este cambio interno y soltamos y decidimos, ya no voy a sufrir en esta relación, ya no voy a sufrir en este trabajo, ya no voy a sufrir, hacemos el cambio desde el amor propio, desde la aceptación de quienes somos, nuestro mundo empieza a cambiar porque atraemos nuevas cosas. Completamente. No, Ese es el gran cambio. ujú, ahí está ¿Sí? el premio. Claro, cuando nosotros estamos en un nivel bajo de vibraciones porque estamos en estado de sufrimiento, Así es. estamos en estado de victimismo. Siento que la vida no es justa, siento que me están castigando. Nivel de vibración bajo, es un nivel de conciencia bajo. Pero cuando voy subiendo mi nivel de conciencia, también va subiendo mi nivel de frecuencia. Y esto que está aquí, que abajo se materializaba, aquí arriba no. Me explico. Cuando estoy en esta parte densa, en un nivel de energía bajo, de pensamiento negativo, la enfermedad se Claro, materializa muy fácilmente. Pero claro. cuando estoy vibrando más alto, no. ¿Por qué? ¿Y cómo hago para llegar ahí? Nivel de comprensión. Ya empiezo a comprender y a ver las cosas no con la mirada egoica, sino con una mirada espiritual. Y eso hace que los problemas ya no sean problemas, que las situaciones ya no requiere mi ego de intervenir para juzgar, porque comprende que si esta persona hizo esto es porque es parte de su proceso de aprendizaje y respeta el proceso del otro y simplemente lo mira desde la barrera con muchísimo respeto por lo que el otro está viviendo. Sabe cuándo intervenir y sabe cuándo no intervenir. Sabe que hay momentos en los cuales si intervengo, le daño el proceso de evolución. Yo tengo dos hijas, tienen sus matrimonios y yo en eso no intervengo absolutamente en nada. Le corresponde a ellas, no a mí. Y tal vez yo desde afuera diga, uy, aquí va a pasar esto. Pero yo no digo nada. Tiene que vivir su propia experiencia. A no ser de que esté en riesgo la vida de la persona, eso es otra cosa, Eso. ¿cierto? Al menos humanamente. Pero de resto, vienen a vivir sus aprendizajes y yo entiendo que yo soy alma y que mis hijas son almas y como almas vienen a su evolución y han elegido a la persona correcta para el aprendizaje que le correspondía. ¿Qué requieren de mí? Respeto. Completamente el respeto de decir yo no intervengo en absolutamente nada de las decisiones de ustedes que les corresponde a ustedes asumir. Entonces Ya, todo eso es, entonces tampoco sufro. ¿Ven? así es. Y aparte, yo creo que si no aprendemos, si no decimos estoy viviendo esta situación por algo, ¿qué tengo que aprender acá? ¿Qué tengo que mejorar? Claro, Vas a volver a vivir y vivir y vivir con otra cara, ¿no? claro. Como decías, el infiel y te vas a enamorar de otro infiel o de otro traicionero hasta que entiendas que eres tú. Tienes que Así aprender es, esa experiencia, así es. ¿no? Y el respeto y la posibilidad de ver al otro viviendo su proceso con respeto
Yo tengo que recalcar esto porque es muy importante. Felicidad significa cero sufrimiento. Entre más comprensión espiritual tengo, menos sufro, porque entiendo que todo está bien. ¿Qué sucede cuando yo como padre veo una relación de mis hijos, a colocar de nuevo el mismo ejemplo, y yo digo, pero ¿cómo fue a elegir ese miserable? ¿Pero cómo? Estoy en estado de sufrimiento, pues estoy dormido en la trampa. Mi vida no puede ser una vida armónica, porque mi vida está en estado de sufrimiento, porque considero que mis hijas tenían que elegir unas personas más no sé cuánto, mi ego hablando y mi sufrimiento actuando. Pero Sí. como ya comprendo que están viviendo sus procesos, ya no me genera sufrimiento. Por eso digo, y hay una frase que un día llegó a mi cabeza, no sé si será de mi creatividad o qué sé yo, mi observación. Yo creo que al final de esta vida, el ganador de la encarnación no es el que más cosas tuvo, sino aquel que aprendió a sufrir menos. Ay, qué bonito Porque, aprender a sufrir menos, me encanta. claro, porque es que al final, si uno sabe cómo morir, es porque aprendió a vivir. Uno Cla- sabe que al final de la vida vamos a vivir experiencias y, y al momento de saberlo, yo puedo aprender a vivir en esta encarnación una vida completamente distinta, sin remordimientos. ¿Sí? La única y verdadera religión es aprender a vivir y morir sin remordimientos. Y Así, sin remordimientos significa darme cuenta de que todo está bien a pesar de que los ojos míos vean que todo está mal. Para mí, el mundo es perfecto, no tengo nada que cambiarle, nada que cambiarle. Y seguramente que nos está escuchando va a decir, pero ¿cómo se le ocurre? Si hay personas que hacen esto, todo así, pero es que están viviendo sus procesos de evolución. Yo no puedo interferir en sus procesos evolutivos. Yo entiendo que el que coloca una bomba está en su proceso de evolución. Y yo entiendo que si la bomba reventó y le cayó a alguien, también estaba en su proceso de evolución. Eso no sucede porque sí. En el mundo espiritual no suceden las cosas porque a alguien se le ocurrió. Si lo permiten que ese suceso acontezca, es porque tiene un propósito de amor, si no, no lo permitirían. Absolutamente todo funciona así. Difícil de aceptarlo, sí. ¿Por qué? Porque es difícil comprenderlo. No es fácil. Yo peleé con eso, mi querida amiga, sí, todas obvio. las veces que usted quiera. Yo decía, pero ¿cómo puede ser bueno un tipo que no se pero cómo puede ser bueno? Y yo decía, no, no lo entendía. Hasta que un día, ay, ya lo entendí. Y el descanso que se siente y la paz que se siente cuando en medio del caos uno ve la perfección, uno dice, qué maravilla. No tengo nada que cambiarle a este mundo. Nada que cambiar, no tengo nada que cambiarle a mi esposa, nadie, nada, 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 nada. Todo es perfecto. Todo es perfecto. Curiosamente, cuando uno empieza a ver la vida de esta manera, uno diría, Cristian, es que a usted no le suceden problemas o no tiene problemas. Yo no me acuerdo cuándo fue el último. La verdad no lo recuerdo. Porque si llegó ni cuenta me di. O sea, muchas cosas ya se van como colocando en una forma tan bonita. Ah, van a vivir sucesos y va a vivir experiencias. Sí, no lo tenga la menor duda. Voy a tener que enfrentar diferentes situaciones. Claro que sí, mientras que estemos en este plano humano, cualquier cosa puede pasar. Pero cuando yo ya comprendo y tengo total claridad de que cuando estemos pasando las noches más difíciles de la vida siempre serán las más lindas desde el mundo, mirado desde el mundo espiritual, lo voy a vivir con más amor que con sufrimiento, porque entiendo que hace parte de mi proceso y hace parte de mi evolución. Y si me quita la calma por la tranquilidad por un rato, no me lo va a quitar por siempre, por pequeños instantes, mientras que yo logro recordar lo que tengo que recordar en la experiencia que estoy viviendo. Qué bonito, Cristian. A mí me gustaría que antes de terminar le dejaras a mi comunidad, a las personas que están sufriendo por este tema de la muerte, ya sea de un ser querido o ya sea personal, que tengan alguna enfermedad, como un amigo, ¿qué consejo les darías tú? Como un consuelo. No, no es fácil, cuando uno está atravesando estos momentos y no conoce todo esto, pero si nosotros nos subimos a un avión, yo soy uno que me quedo dormido en los aviones con frecuencia en los viajes de 10 horas, porque voy confiando en el piloto. Mi mujer se sube en el carro conmigo y se queda dormida en la esquina cuando vamos de viaje y confía en mí. ¿Cómo no confiar en Dios, que es el que pilotea toda esta nave del universo? ¿Cómo no confiar en la creación, en el creador que nos está
dando la oportunidad de aprender, de crecer, de evolucionar. Es confiar, es soltar, es entregar, es no discutir, es no pelear, es agradecer, es decirle a Dios y al universo, gracias. No entiendo lo que me está pasando, pero gracias. No entiendo por qué estoy viviendo lo que estoy viviendo, pero gracias. Gracias. Siempre en actitud de agradecimiento, siempre en actitud de amor. Jamás en la vida nuestra va a llegar algo que no sea para nuestro bien. De eso estoy muy seguro de lo que yo estoy diciendo. Y si empezamos a actuar de esa manera, con ese nivel de conciencia, con ese nivel de conexión, cosas muy bonitas pasan, Sí. cosas muy lindas pasan. Y puede ser que respuestas lleguen y puede ser que sanaciones se den si corresponde. Los ángeles, yo creo en los ángeles, mi amiga querida, yo creo en el mundo espiritual que está ahí y Uf, creo que ellos podrían aquí, si yo tengo una situación corporal, una enfermedad, yo creo que ellos podrían estar aquí cerca y solucionarme eso en un segundo. Sin embargo, saben que si es para mi proceso evolutivo no lo van a hacer. Primero no tienen permiso para hacerlo. No interfieren en la vida de nosotros. Pueden hacerlo, sí pueden hacerlo, pero no les es permitido. Porque cuando los milagros se dan es porque simplemente no era necesario para el proceso de la evolución del alma. Ojalá me esté haciendo entender. sí, sí, claro. Voy a colocar un ejemplo muy, muy sencillo. Elizabeth Kubler-Ross, que para mí es un referente muy importante, médica, suiza, psiquiatra, una mujer brillante que fue la creadora precisamente de las etapas del duelo y la madre de la tanatología. Una mujer que le hizo el bien a miles y miles de personas. Un día su mamá le dice a la doctora Elizabeth, le dice, hija, si yo un día quedo en estado vegetativo o de esta manera, donde no tengo la independencia de hacer con mi vida lo que quiero, eh, termine con mi vida, la eutanasia, yo quiero que... Y ella le dice, no, mamá, yo no puedo hacer eso, yo no puedo hacer eso. Casualmente, su mamá, años después, vive la experiencia precisamente que tanto le temía. Muere, trasciende, muere biológicamente. La palabra muerte es una palabra biológica. El cuerpo deja de funcionar. Y la doctora Elizabeth empieza a pelear con el universo y le dice a Dios, pero yo he ayudado a tantos, he ayudado a miles, le he servido, ¿usted cómo me castiga de esta manera? Una pelea con Dios porque ella sentía que había abonado el terreno tanto que no era posible que las maticas se le secaran cuando ella había hecho tanto. Y llegó a la comprensión que fue muy importante. En la enfermedad su mamá estaba viviendo los aprendizajes que requerían antes de su trascendencia. Era una mujer independiente toda la vida y al momento de estar en esa transición se volvió dependiente. Todos naciendo y muriendo necesitamos de otros. Y cuando yo digo yo no necesito de nadie, porque yo solo puedo, tal vez viva una experiencia como esta para aprender que todos necesitamos de todos. Y esa era la gran lección de la mamá de la doctora Elizabeth. Entrar en un estado de dependencia para reconocer que todos necesitamos de todos. Hasta el último segundo de esta existencia, siempre estaremos en etapa de aprendizaje. Siempre. No hay que tenerle miedo a la muerte porque no existe. No existe. No existe la muerte. Lo digo con total firmeza, responsabilidad, con total convicción. Existe la trascendencia, que es un cambio de plano o de estado, como querramos llamarlo. Pero no existe la muerte. Por lo tanto, no hay que tenerle miedo a eso. La gratitud siempre traerá grandes bendiciones a nuestra vida, a pesar y sobre todo aquí hay una bendición más grande cuando soy capaz de dar gracias sin entender que lo que está pasando y algo me está generando dolor y sufrimiento. Y aún así soy capaz de dar gracias. Lo que sucede y lo que va a suceder es que grandes bendiciones vendrán. Aquel que es capaz de dar gracias a pesar de que no entiende lo que le está pasando, Dios, pero confía en gracias. el No piloto. entiendo. No, te Así digo es, una cosa, sí, no entiendo, pero gracias. así es. Tenemos un capitán de nave que no hay miedo, no hay temor. Todo está bien. Aunque todo se vea mal, todo está bien. Ay, Cristian, me encantó tu participación. Creo que vas a ayudar a muchísima gente a entender esto que nos confunde. Ojalá se vayan a su canal de YouTube, a sus redes, pidan este libro, mis queridos amigos, porque está maravilloso. ¿Dónde lo pueden encontrar? Amazon nada más.
En Amazon para fuera de Colombia. En Colombia sí lo pueden conseguir con nosotros directamente. Llega al día siguiente. Pero la comunidad es una comunidad muy grande que está por muchas partes del mundo. Entonces en Amazon está, lo pueden pedir. PDF no, Colocan, eh, ¿perdón? PDF no lo pueden descargar. Está en Kindle Ah, ok, también, está versión bien. Kindle y versión impresa. Sí, en Amazon puede conseguir las dos opciones. Pues está increíble y yo te agradezco muchísimo que me hayas regalado de tu tiempo porque sé que eres un hombre muy ocupado con muchas cosas que hacer y que yo espero que hayamos llegado a gente que necesitaba escuchar este mensaje hoy. Cristian, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias por la Fue invitación. una Muy gran honrado de haberla plática, creo que nos acompañado. echamos 2 horas y se me fueron Bueno, así. bueno. Gracias a Dios, gracias por la invitación y que bueno, el que esté en el momento justo, que este mensaje llegue en ese momento, que le ayude a transformar su vida y que sea el inicio, si eso, la continuación de ese proceso de crecimiento. No hay nada que temer, como tampoco hay nada que pedir, solo que agradecer. Qué bonito. Muchísimas gracias, Cristian. Gracias, Te mando un abrazo grande desde gracias, acá gracias, porque gracias, estamos conectados por Zoom y que Dios te bendiga y que gracias, sigas con esta obra. gracias. Así lo haremos. Gracias. Bendiciones.